Georgia, rock and roll, Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al cuarto episodio de la sexta temporada de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes. Ahora iba a decir baseballmlb.com, ya no es el caso, es el Substack Picheos Salvajes Podcast, donde podéis encontrar 7 días de CIA, entrevistas y a partir de estos días, o durante estos días y hasta que termine la pretemporada, mejor dicho, y hasta que empiece la temporada, pues las previas de todos los equipos en castellano y con los mejores expertos en la materia. Vamos a hacer nosotros eso mismo, pero como siempre, habitual, formato podcast, que vamos a empezar con las divisiones tanto de la Liga Americana como la Liga Nacional, que bueno, como no puede ser de otra manera, pues con nuestros contertulios habituales y uno que no es contertulio, pero que también es habitual. Carlos, no me refiero a ti en esto último, me refiero al invitado, pero tú eres de los contertulios habituales. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? O sea, hoy no hablamos de uno de tus equipos, hoy hablamos de uno de tus equipos, pero no el principal. Entonces, bueno. Sí, hablaremos así de los Rays y sí, pero sí, todo tranquilo, todo en orden y con ganas de hablar de béisbol y cambiar de dinámica. Bien. Nos acompaña Sergi. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Aquí de vuelta. No sé si darme por aludido en la introducción con lo de expertos, eso se lo dejo ya más a Fernando, pero daremos nuestra opinión sobre dos divisiones que yo creo que son de las dos mejores posiblemente del béisbol junto a la oeste, donde están los Dodgers o los Giants. Te iba a decir que igual no, pero por ninguno de los tres. O sea, que seguramente si nos comparamos con Fernando, pues salimos perdiendo todos y ya está, ¿no? Sí, somos los fichajes malos de la temporada. Fernando ya es el que se firma 7 años por él. Es en el que comemos el bullpen hasta que llegue Fernando en la novena, ¿no? En plan, ahí a rematar. ¿Qué tal, Fernando Díaz? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Pues te puedes imaginar, ¿no? Con ganas de ya hablar de la temporada que se nos echa encima y con un World Baseball Classic de por medio, que tampoco para ir abriendo boca no está nada mal, ¿no? La verdad es que un torneo de lo más interesante y que, aunque nos vamos a centrar en la propia MLB, no hay que perder de vista, ¿no? Porque yo creo que es un acontecimiento que a ver si ahora ya gana un poco más de esa frecuencia que hubiéramos deseado, ¿no? Es decir, pues cada 3 años, 4 años o lo que hubiera estado previsto y sobre todo ganando en prestigio y en importancia, ¿no? Que es de lo que se trata y por un nivel altísimo, por supuesto. Eso es, empieza la temporada, bueno, con un China Taipei o Taiwán, como prefiráis, esta noche a las 2 de la mañana, o sea, un horario un poco, perdón, 4 de la mañana, un horario un poco demasiado intempestivo contra Australia en el Tokyo Dome de Japón, así que bueno, ingredientes para ir quemando un poquito de sabor de boca de béisbol, además béisbol competitivo, que hemos visto estos días. Es verdad que no entre los principales, a las plantillas actuales, pero a Reino Unido ganar a los Brewers, ¿no? Y ese tipo de cosas que, bueno, son más anécdota que realidad, ¿no? O sea, pero, sí. Oye, ahí está. Y bueno, para el que quiera, el mañana también jueves, hoy jueves, para los que nos escucháis en podcast, igual ya después de directo, a las 11 de la mañana tenemos un República Checa contra Corea del Sur, también en el Tokyo Dome. Así que, bueno, oye, y a partir, pues ese viernes, del viernes tenemos todo. Tenemos viernes a las 11 de la mañana Japón contra Taiwán, China Taipei. Y después pues vamos teniendo partidazos a las 5 de la tarde Cuba-Panamá, a las 6 Venezuela-Países Bajos, a las 7 México, Reino Unido, y después ya un poquito más de madrugada, ya a las 12 tenemos Puerto Rico-Colombia, un partidazo a la 1 de la mañana del viernes al sábado, o sea que ya fin de semana, Nicaragua-República Dominicana, y a las 2 el debut de Estados Unidos contra Brasil con Logan Webb lanzando. Así que, bueno, poco a poco, pues eso, esos son los primeros días un poco más, bueno, para coger ritmo, para que empiecen a rodar un poco la pelota, pero ya Fernando, a partir del tercero, todos los equipos a competir y con partidazos a todas horas. Sí, se ha hablado mucho en los últimos tiempos, ¿no? De la idoneidad de este World Baseball Classic en marzo, pues eso, como antesala de la propia temporada. Voces que abogan a ver si para la próxima ocasión es en mitad de temporada.
teniendo en cuenta, pues esto, que empieza el día 4 y acaba el 17, ¿no? Que realmente tendría que ser entre el 6 y el 17, ¿no? Porque eso es lo que nos centramos, donde va a ser la fase final, ¿no? En el continente americano. Pero sí que es verdad que a ver, que el tiempo es yo creo que o la franja es la menos invasiva dentro de lo que cabe. La mejor sería mitad de temporada, por supuesto, pero eso lo veo un poco más complicado. ¿Quién sabe, no? Si, como antes de una próxima edición de World Baseball Classic va a haber unos Juegos Olímpicos, que ahí sí que va a haber un All-Star Break, un parón por el Partido de las Estrellas, un poco más ampliado para que vayan los profesionales, pues a ver qué tal sale el experimento. Y sobre todo, pues como es lógico, ¿no? La implicación de todos aquellos y no ver a situaciones aberrantes como Tarik Skubal lanzando 55 veces en el partido que le toque y luego ya pues de animador, ¿no? Para el resto del torneo, lo cual pues es una verdadera lástima, ¿no? El que es verdad que Skubal va a firmar el mayor contrato de la agencia libre para un pitcher, pero me parece que un uso de un roster, una plaza del roster de la plantilla, por mucho que sea el mejor pitcher del mundo junto con Paul Skeens, o al menos dentro de la plantilla del Team USA, me parece un poco aberrante. Pero bueno, el tiempo y las circunstancias pues también mandan. Y hay que compaginar y contentar a todas las partes implicadas, incluido el propio Tarik Skubal y su futuro, claro. Yo, Adrián, solo para añadir una cosa más de lo que decía Fernando, yo creo que el MLB debería tomar un poquito nota de lo que hacen en la NHL en hockey, que por ejemplo, tanto en el Four Nations como este año en los Juegos Olímpicos, la temporada para en la mitad y se van todos los jugadores a jugar con sus respectivas selecciones. Y yo creo que eso para el espectáculo en el hockey está muy bien y es muy entretenido y sinceramente lo prefiero mucho más antes que el World Baseball Classic que se juega antes. Ya solo por un tema también de los rodados que están los equipos, del espectáculo que puedes ver. Es diferente. Esto, al final los equipos ahora están jugando la pretemporada, que cuántas entradas juegan, ¿me entiendes? O sea, es que al final yo creo que, y lo que hacen en hockey, por ejemplo, y juegan todos los top jugadores de la liga, todos, está muy bien, yo creo. Yo creo que en eso debería tomar un poquito de nota la MLB, que hacerlo ahora parece a veces como un poco de pretemporada. El tono es aún inicios de liga. Sí, también por pedir que la final no sea un lunes, ¿no? Sí, sería un detalle. Sería un detalle. O sea, sería un poquito… sobre todo… Así evita la NFL. Ah, no, espera, que no hay NFL. Es que no hay NFL, claro, exacto. Tampoco. O sea, también un poco por vergüenza torera, que se suele decir, ¿no? Un poco por tener un poquito de caché contigo mismo. Pero bueno, vamos a saludar a la gente del chat, que está Jaffer Bachir, está nuestro amigo Ger, también nuestro amigo Sibolo, que nos manda aquí, dice un saludo a mi hermano Adrián, un saludo al Don Gran y Sibolo, que va, si viene un día al podcast, lo revienta entero, ¿eh? O sea, pero porque es un cachondo mental increíble. Pues está tardando. Está tardando en venir, o sea, el que no quiere es él. Oye, pues ¿cuáles son las próximas, Adri, cuáles son las próximas previas? Las de divisiones centrales, ¿no? Pues ahí lo tienes. Las divisiones centrales, claro, correcto. Claro. O sea, además vamos a tener poco que hablar en esas divisiones centrales, con lo cual igual no viene mal. Tengo unas ganas de hacer la alguien… americana de la central, tengo unas ganas ya de comentarlo de cada año. Joder, ¿eh? O sea, yo creo que podemos subir el podcast del año pasado y nadie se daría cuenta, ¿eh? A ver. De los Twins y de los White Sox no haría mucha previa, la verdad. No, igual habría que quitar el trozo en el que decimos Peralta Brewers y a partir de ahí seguir. Pues vaya tela. Madre mía. Bueno, vamos a empezar con las previas de la división este. Vamos a empezar, como siempre, con la americana y con el último equipo clasificado en la temporada pasada, que bueno, que he hecho ni aposta, es el mío. Así que vamos a hablar de los Baltimore Orioles, que la temporada pasada pues quedaron con un… no, vamos a decir insatisfactorio, 75-87 en el récord, último de la división americana, pero bueno, Carlos, un equipo que lo que pensábamos de la final de temporada con lo que es ahora en este principio de la temporada 2026, ¿no? Esta pretemporada, casi inicio de la temporada 2026, pues ha cambiado un poco, ¿no? Con un par de fichajes ahí, o 3 o 4 incluso interesantes. Pues sí, yo diría que antes ya voy a empezar con esto, que es el equipo que más se ha reforzado en toda la MLB seguramente. No digo que sea el mejor, pero sí que el equipo que ha mejorado más con diferencia del año pasado, yo creo, porque el año pasado hizo un año, pues tú lo sabes mejor que nadie, Adri, que es un año muy triste, muy nefasto, un equipo lleno de jóvenes que prometían mucho hace unos años y que no acaban de despegar. Sí.
pero este año yo creo que van bien. Han traído a Pete Alonso, primera base que ya lleva tiempo demostrando que es pura potencia y que lo van a echar de menos en Nueva York. Se han traído de Los Ángeles a Taylor Ward, que el año pasado hizo una temporada excelente en la esquina de Los Angels, con muchos home runs. Y también se han traído con un fichaje de un año, con un contrato de un año, que no hay contrato malo de un año, como siempre se dice, de Chris Bassitt. Eso es. A Shane Baz, también de los Rays, y a Dean Kremer, por ejemplo, por destacar así como cinco incorporaciones importantes que yo creo que van a hacer que el equipo por fuerza suba muchos puntos en la división y en la Liga Americana. Yo creo que este año sí tiene que optar directamente a entrar en playoffs, pero minimísimo. Es un equipo muy reforzado, perdón. Carlos, Sergi, tenemos aquí en el balance competitivo, ¿no? En este impuesto de lujo que podemos decir vulgarmente, que los Orioles gastan 200 millones, el 13º equipo de la liga que más. Bueno, un cambio eso, pues un poco de 180 grados de este equipo que está gastando dinero y recursos en una plantilla interesante, cuanto menos. Sí, no, a ver, es lo que decía Carlos. Los Orioles el año pasado, antes de empezar la temporada, hay que recordar que mucha gente los veía favoritos de la división. O sea, muchas predicciones de grandes analistas los ponían primeros y acabaron últimos, para que veamos también cómo va un poco el béisbol. Y yo creo que lo que dices de hecho, nosotros. Sí. Yo seguro. Para quitarnos un poquito, porque como siempre nos damos a nosotros mismos, pues hoy le damos a otros. Pero bueno, también. Lo que iba a decir, lo que dices tú es importante, lo que son los 13º invirtiendo, que es algo raro en Baltimore, porque no es un equipo que invierta mucho, pero siendo sinceros, tal como está la división este año, que lo comentaremos, que quitando los Rays, los otros 3 equipos, yo los veo muy fuertes. Entonces los Orioles, si quieren competir, necesitaban invertir. Yo más que los fichajes en sí, que a mí tampoco, quitando aparte el de Pete Alonso, no me mata ninguno, porque sinceramente traer a Helsley en el puesto de closer es un poco a ver si reanimamos su carrera, porque los Mets la mataron, ya que lo había hecho también en Cardinals, y los Orioles, desde que se lesionó Bautista, llevan buscando un closer como el Comer desde hace tiempo. Entonces, veamos cómo sale eso. Luego, Bassitt lo veo un jugador ya que ya va a la baja, Bassitt, o sea, no lo ya veo que se han pasado sus mejores años. Entonces, o Tyler Ward, por ejemplo, que es un jugador muy de swing or miss, o sea, es un jugador de mucho poder, pero también es un jugador de strikeouts muy alto. Entonces, veamos qué tal le va el cambio de Angels a Orioles. Pero para mí es eso, los fichajes de Orioles no es lo importante. Yo creo que lo importante es que recupere jugadores como Mountcastle, por ejemplo, como Adley Rutschman. ¿Qué pasó el año pasado con Rutschman? Que se fue un poco, bajó muchísimo de ser uno de los mejores catchers de la liga, un jugador que bajó bastante, sobre todo bateando. Gunnar Henderson bajó, pero tampoco fue un drama, pero yo creo que los Orioles buscan, como el Comer, también recuperar a su mejor jugador, literalmente. Y ya luego más jugadores tipo Holiday, por ejemplo, que se vendió mucho la moto en su época y no fue tanto como tal. Entonces yo creo que los Orioles, aparte de Pete Alonso, lo que necesitan es recuperar a los jugadores que les hacían buenos en su época y que les hicieron que muchos de nosotros y mucha gente los viera primeros. Así que, quitando los fichajes que, como digo, me parecen jugadores correctos, jugadores que les van a sumar seguro, porque los que he dicho no me parecen malos jugadores, pero lo que yo creo que necesitan más es juntar a Pete Alonso con los jugadores que he mencionado, que vuelvan a recuperar un poquito su nivel. Bueno, pues Fernando, sobre esa base vamos a ver tu opinión, ¿no? Jugadores, o sea, el núcleo de jugadores jóvenes, Justin Grayson Rodríguez, que se fue a cambio de Taylor Ward, por ejemplo, pero eso, el núcleo de jugadores jóvenes, que la temporada pasada pues no dio el do de pecho, han sumado pues bateadores, jugadores experimentados, bateadores zurdos de poder, como Taylor Ward, como el mencionado Pete Alonso. Un equipo que, bueno, que parece que el núcleo y la base es la misma, pero el engranaje no es el mismo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que es un año más en lo que es la era del señor Rubenstein, ¿no? Como dueño del club, y ya dijo que iba a gastarse dinero, no a nivel Steve Cohen, pero sí que iba a invertir más en la franquicia. También sí va a hacer mejor las cosas desde lo que es el ámbito de las firmas internacionales, lo cual me parece algo que es de pura lógica. No puedes fiarlo todo al draft y a traspasos entre los equipos. Las firmas internacionales es una fuente de talento casi inagotable, ¿no? Para todas las franquicias de la MLB. Y por fortuna esto, pues poco a poco se va a empezar a ir notando por parte de los Orioles. Ese mayor compromiso, pues yo creo que está especialmente dedicado a la figura del oso polar, ¿no? De Pete Alonso, porque Pete Alonso es un gran contrato, un gran fichaje en la agencia libre. Ese punch, ¿no? Es decir, ese afán competitivo que tiene Alonso, pues obviamente va a venir muy bien a este equipo.
confían en que evidentemente pues el Malfario con las lesiones pues les ayude un poco, cambie la dinámica, no empieza demasiado bien porque el inicio de la temporada se lo va a perder tanto Jackson Holiday como también Jordan Westbrook, con ausencia o con regresos todavía por determinar. Holiday a lo mejor está para el Opening Day o a lo mejor no, caso similar al de Francisco Lindor, del cual luego hablaremos, en los New York Mets, y creo que en ese sentido pues también es una prueba de fuego para Michael Ayas, ¿no? Que es el máximo responsable de estos Baltimore Orioles. Muy reticente a la hora de invertir en lo que es el montículo. Llevamos años pensando en que los Orioles iban a hacer esa gran adquisición en el mercado de la agencia libre e ir a por un Dylan Cease, un Framber Valdez, y es verdad que han optado por otra vía, que es traspaso con Saint Bass, la adquisición vía agencia libre. A mí Chris Bassitt me parece que es un fichaje, no es quizás a lo mejor un techo muy elevado, pero sí es un suelo muy sólido y te va a garantizar que cada 5 días va a estar como un metrónomo, ¿no? Ahí disponible para la rotación, eso le va a dar estabilidad. También es verdad que ellos confían en que lo visto por Trevor Rogers sea fiable, digamos, que se plasme también en este 2026. Y hay que tener en cuenta también que Kyle Bradis, que venía siendo su mejor pitcher, pues no va a tener ningún tipo, en principio, de limitaciones, una vez que se va quedando más en el retrovisor la cirugía Tommy John. La clave, pues evidentemente lo que ya habéis dicho, ¿no? Los jóvenes. Gunnar Henderson espera pues poder empezar bien este año, está con el Team USA, no empezar lesionado como ocurrió el año pasado, pero una figura clave es la de Adley Rutschman, ¿no? Adley Rutschman parecía el hijo pródigo, el que iba a marcar precisamente el ritmo y el rumbo de estos Baltimore Orioles, y no voy a decir que se ha quedado en un quiero y no puedo, pero sí evidentemente no viene de hacer unas cuantas temporadas. Es que no es solo decir 2025, claro, no, es algo más de tiempo en el cual Rutschman no es ese jugador diferencial que podía influir tanto en el plate como detrás del propio plate, ¿no? En la posición de catcher, por lo cual es crucial que estos jugadores, muchos de ellos que están en el cenit, en el apogeo de su carrera deportiva, pues no desaprovechen una nueva oportunidad, porque yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, Adri, es la sensación de año desaprovechado tras año desaprovechado con un grupo que es realmente extraordinario, de talentos jóvenes, pero que no terminan de cuajar, ¿no? Y sobre todo más centrado en lo que es los jugadores de posición que en los pitchers, porque lo que es pitchers no han sido capaces de producir grandes figuras, y una de las que apuntaba maneras, pues ahora mismo están en Los Angeleseños, como es Grayson Rodríguez, y con un futuro todavía muy incierto, claro. Bueno, vamos a pasar, Carlos, a tu equipo, que son los Tampa Bay Rays, uno de ellos, sí, mejor dicho. De los varios. Entre los varios, un equipo de los Tampa Bay Rays que, bueno, cuarto de división, 77-85, es decir, solo 2 victorias más que Baltimore, también fuera de esa postemporada. Un equipo de los Rays que, bueno, con buscando nuevo estadio, nuevos dueños, pero de momento, pues, no muchos movimientos y todo un poco, digamos, pues al mismo nivel de siempre, ¿no? Sí, bueno, jugando a lo que son los Rays, que siempre que es deshacerse de los jugadores que funcionan, cambiarlo por prospectos, ahorrarse mucho dinero, no gastar nada de nada, ni en el estadio siquiera. Y bueno, pues entonces pues la tónica de siempre. A mí me hacen gracia porque me parece que le ganan muchos partidos tanto a Boston como a los Yankees, y por eso les tengo mucho cariño. Y ese es el amor que le tengo. Y bueno, este año no destaca ningún fichaje, pero sí destacan seguramente, bueno, alguna recuperación como Shane McClanahan y Steven Matz, que son jugadores que llevan desaparecidos tiempo, y sabemos que McClanahan cuando esté bien era top de la liga. Vamos a ver cómo vuelve, lleva 1 año y pico, y bueno, esperemos que ya lleva tiempo recuperado y entendemos que va a hacerlo bien. Se han ido Shane Bass, se han ido Josh Lowe, se han ido un montón de jugadores, y todo va a recaer seguramente el ataque en el mexicano, en Jonathan Aranda, que el año pasado hizo un año bastante bueno, sobre todo la primera parte, y en uno, para mí, de las grandes promesas y futuros de la liga ya presentes, que es Junior Caminero, que es un jugadorazo increíble, y lo tengo en la fantasy desde hace 4 años. Tuve 2 años en el banquillo sentado, pero esperando, ¿no?
recibiendo ofertas. Pues es hora de sacarle a la plaza titular, sí. Sí, no, ya lleva, el año pasado ya estuvo, pero recibiendo ofertas en la fantasy por él seguido porque es un jugador para mí increíble y bueno, pues nada. Y me mencioné aquí Chandler Simpson, el ojito derecho de Carlos, y me gusta mucho, un jugador muy, muy rápido, muy divertido de ver y haciendo el béisbol como de antes, de contacto, correr, robar bases y aunque no tiene un brazo increíble, es buen defensor para atrapadas y bueno, evidentemente no es un jugador top de la liga ni mucho menos, pero es divertido de ver y a mí me gustan estos Rays. Me gustan los Rays siempre y creo que va a ser un poco la tónica de todos los años este equipo. Pues eso, Sergi, una tónica de todos los años, completamente distinto estos Rays a estos Orioles que decíamos. 26º, ¿no? En gastos son los 105 millones, perdón, con respecto al impuesto de lujo. La verdad es que pocos movimientos, ¿no? Que Cedric Mullins, Nick Martínez un año, un equipo que bueno, pues jugando a lo que saben, ¿no? Nada más. Sí, a ver, ya los Rays me dejan fríos de por sí, ya este año ya estoy un poco congelado, te diría, porque sinceramente, ya hablando de los movimientos para empezar, que tú destaques como el máximo movimiento casi Cedric Mullins, ya te habla del mercado de fichajes que han hecho los Rays. Y encima se van dos de sus mejores jugadores para mí, que son los Lowe, y aparte también se va Bass, que era otro pitcher bueno. No sé, la verdad, es un equipo que me deja, bueno, a ver si recupera a McClanahan, que es un pitcher que a mí me encantaba, con una mecánica de lanzamiento brutal también, uno de los mejores pitchers zurdos de la liga, pero veremos cómo vuelve también. Luego, pues bueno, sí, que Ryan Pepiot también vuelve un poquito a mejorar con otro pitcher joven. Y bateando es eso, o sea, pues confiar en que Caminero y Aranda lo hagan bien. Luego Yandy Díaz, un veterano para tenerlo también como cada año, pero es un equipo que a mí no me llama nada. Caminero sí que es verdad que el año pasado hay una estadística muy curiosa que tiene que ver la gente, que es los home runs que metía en el campito ese de entreno que jugaba los Rays y los que anotaba fuera de casa, porque la diferencia es brutal, que parecía que tenía tomado el campo de los Rays, que parecía de entreno, y en cambio cuando jugaba visitante no metía un home run y bajaba muchísimo sus estadísticas. Una cosa bastante loca, quien lo pueda ver, porque es una cosa que sorprende mucho. Y es eso, pues este año vuelven al Tropicana. No voy a decir que tendrán otra vez el calor de su afición porque no va nadie, pero bueno, pues otro año más, la verdad. Otro año de cero inversión, de que se te vaya todo el mundo y a ver si suena la flauta. Sí, tocará las narices porque los Rays es verdad que molestan y es un equipo que siempre contra los de su división les moja mucho la oreja, pero es un equipo que a mí me deja, es lo que digo, no frío, congelado, o sea, no, es que la inversión es nula. O sea, el equipo yo creo que invierte tan poco que a lo mejor este año las mantas rayas que tiene en el campo se mueren por no les dan de comer, porque de verdad te lo digo que es un equipo que yo no sé si se puede invertir menos. Y no sé, yo creo que tienen unas bases de jugadores jóvenes que si hicieran algo podrían mejorar un poco, porque es lo que te digo, los Rays con los partidos divisionales siempre han dado guerra, siempre. El año pasado con un equipo bastante pobre y jugando en el campo, como digo, de entreno, ya ganaban bastantes partidos. Entonces, pues yo creo que otro año más y yo no voy a vender la moto. O sea, yo lo veo el peor equipo de la división con diferencia. Entonces, veamos, ojalá me equivoque porque me caen bien a mí también los Rays, pero lo veo un año bastante negro para el equipo de Florida. Bueno, Fernando, Brandon Lowe fuera, Shane Bass fuera, un equipo que bueno, no ha hecho grandes inversiones como suele ser habitual. Veremos si el cambio de régimen, pues en algún momento vuelca esto, cambia esto. De momento no. Es el quinto equipo que menos gasta de la MLB. Pero bueno, aquí están dispuestos a dar guerra. No sé cómo lo veis, pero la verdad es que bueno, un equipo un poquito más descafeinado, ¿no? Estos Rays. Sí, en comparación con el resto de equipos de la división, parece que hay un salto cualitativo bastante considerable. Los Rays juegan según su modus operandi habitual. Una vez que un jugador empieza a ser demasiado caro, se acerca a la agencia libre o parámetros similares, le encuentran acomodo para volver a repoblar lo que es el sistema de filiales con promesas. Algunas salen mejores, otras peores, pero bueno, ellos intentan jugar o al menos actuar de forma creativa. Que esto luego a lo mejor no se plasma tanto en lo que al número de victorias se refiere. Mucho movimiento en traspasos, algún agente libre por aquí y por allá.
sobre todo lo que es más importante para los Rays es lo que está ocurriendo fuera del terreno de juego, ¿no? Es decir, el proyecto de futuro, el intentar asegurar un futuro, nunca mejor dicho, en la zona de Tampa, en la cual pues se le pueda probar y dar los pasos para cambiar de escenario y no el horrendo Tropicana Field. Y esto le permita pues lucir más músculo, como por ejemplo sí que están haciendo en los últimos tiempos con aciertos significativos iba a decir de los Oakland Athletics, no los Athletics a secas, ¿no? Los Athletics de Sacramento. Los Athletics. Los Athletics entonces, de algo. Sí, y la verdad es que, tienen piezas muy interesantes a la hora de considerar traspasos mediada la temporada. Habéis dicho Ryan Pepiot, a mí me parece que es una pieza muy interesante. El que tiene más techo es Drew Rasmussen, a pesar de sus distintas lesiones y cirugías y demás, pero me parece ser que me ofrece más estabilidad y puede ser un nombre muy interesante de cara a lo que pueda ser el mercado de traspasos. Mosey McClanahan, pues mira, es desde el 2 de agosto del año 2023 no juega un partido oficial. Con lo cual no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Es una verdadera lástima que las lesiones hayan podido descarrilar una carrera deportiva que apuntaba muy alto, muy, muy, muy alto, pero es algo que por otro lado es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de pitchers. El gran aliciente y para los Rays, pues el gran atractivo va a ser Junior Caminero. Es verdad que se pueden resentir sus números por volver al Tropicana Field, pero es un jugador especial, muy, muy, muy especial. Y es un excelente ejemplo de cuando los Rays te reclaman un jugador aquí y demás vía traspasos, ándate con ojo, porque ellos a lo mejor han visto algo que realmente les puedan sacar mucho, mucho partido. Y ellos han especializado especialmente en lo que es el grupo de lanzadores. Junior Caminero, pues a ver si es el salto cualitativo, ¿no? A la hora de un jugador de posición que viene de otra organización, que destapa el tarro de las esencias con ese nuevo equipo y se convierte en uno de los jugadores más ilusionantes, no solo de este equipo, que sabe, piedra angular con el nuevo campo y demás, y sobre todo uno de los mejores jugadores jóvenes que hay ahora mismo en la Major League Baseball. Por cierto, Junior Caminero, por supuesto que también está con el equipo de Dominicana para el World Baseball Classic, como no puede ser de otra manera. Uno de los mejores equipos es el World Baseball Classic. Vamos a pasar, además, con el primer equipo de postemporada, Carlos, que vimos este año, 89-93 para esos Boston Red Sox, que bueno, pues un equipo que la verdad es que pintaba muy bien antes del All-Star Game, ¿no? Como que cogieron mucho flojo, digamos, empezaron a coger ritmo antes de ese All-Star Game, que iban 44-45 el 4 de julio y acabaron 89-73, es decir, que esa segunda mitad de temporada fue básicamente increíble. Pero bueno, no les dio más para perder 2-1 la serie de wildcard contra los Yankees, que bueno, y uno de su máximo rival, mejor dicho. Traspaso de temporada convulsa en general en Boston, el traspaso de Devers, lesiones para Alex Bregman, para Christian Campbell también, la primera base pues fue un poco cuadro, ¿no? Garrett Crochet pues fue muy bueno y el resto de la rotación también, pero bueno, en general una temporada un poco complicada en Boston que se saldó bien y que, bueno, pues han hecho unos movimientos interesantes para volver, yo creo que a competir la división que bueno, está, lo que hemos dicho ya varias veces, pues bastante apretada. Pues sí, el año pasado, la segunda parte, se cogieron mucho impulso y se lanzaron con muchas ganas y a pesar de que estos 2 años han perdido como a 2 jugadores, el jugador franquicia que era Devers lo han perdido y Bregman, que lo han traído solo para un año, pues han perdido también un montón de jugadores y un montón de opciones por él, pero bueno, el año pasado le salió regular, salió bien, pero no dio para mucho más. Y este año, bueno, se traen a Wilson Contreras, que van a intentar a ver si vuelve a ilusionar un poco ahí en primera base, que imagino que es donde jugará, porque ya ha perdido creo que lo de catcher. Y se han traído como refuerzo para el bullpen para ayudar, por ejemplo, a Ranger Suárez, que es un jugador que en principio debería ayudar mucho. Para mí tiene un cuerpo de lanzadores excelente y luego recaerá todo el poder en ataque y la ilusión, sobre todo de la parte de Crochet, que es una estrella de la liga,
en Roman Anthony y Jaren Duran, que son como las grandes joyas de la corona en Boston y están intentando, bueno, pues intentando que volver otra vez a ser competitivos en octubre, que es lo que les interesa, porque es una franquicia histórica que lleva muchos años, lleva todos los años de la liga, vamos, y necesita recuperar la ilusión de la afición y estos años la verdad que están siendo duros porque no está haciendo mucho y bueno, a ver si con la salida de Devers, que todo parecía como que no había nada ya que hacer, pues al final no fue tan mala la salida y si no que nos lo diga Sergi ahora, pero sí, yo creo que Boston se ha reforzado bien y tiene mimbres de hacerlo por lo menos como el año pasado, que no está mal y yo creo que incluso mejor. Pues eso, Sergi, un equipo que, bueno, pues ya esto aquí están gastando entre los que más, ¿no? De la competición en más de 200 millones, 230 millones, perdón, 263 millones, que me salta una cifra aquí. Ya, pues, estas cifras, si las mantienen de aquí a final de temporada, pues es pagar por CBT, por impuesto de lujo y bueno, grandes contratos, ¿no? Un año de Sonny Gray, nada más, renovación de Garrett Crochet, Ranger Suárez, Wilson Contreras también cobra bastante dinero, Yoshida, Aroldis Chapman que ha vuelto, el traspaso por Caleb Durbin, la verdad es que un equipo que invierte mucho muy bien, ¿no? Sí, no, yo he de decir que a mí me gusta mucho el equipo de Massachusetts. O sea, ya el año pasado me parece que hicieron las cosas bastante bien. El traspaso de Devers, como siempre he defendido, me pareció un poco, pues, que los Giants ganaron un jugador que necesitaban y los Red Sox realmente se quitaron, más que ganar por jugadores, ganaron el quitárselo encima, porque en jugadores los que le dieron los Giants fueron lamentables. Si el que más conoce la gente seguramente sea Jordan Hicks, con eso te dice todo. Pero sí que es verdad que era un traspaso necesario para el equipo de Boston por todo el ambiente que había con Devers desde el inicio de la temporada, con las posiciones que no quería jugar y en cada rueda de prensa y todo preguntas sobre Devers, era un ambiente muy tóxico. Entonces yo creo que hizo muy bien el equipo de Boston también en sacárselo de encima. Y a mí es un equipo que me gusta mucho, porque bateando tiene jugadores muy jóvenes. Sí que es verdad que no es un juggernaut a nivel de bateo, y más comparado con los dos otros equipos que nos faltan por comentar de la división, pero en picheo es el mejor de la división para mí, con diferencia. Y para mí uno de los 5 mejores de la liga por rotación, lo digo de verdad. O sea, una rotación con Crochet, con Ranger Suárez, con Sonny Gray, con Brian Velo de cuarto, y con Chapman, que el año pasado de closer, vamos, era de los 3 closers a mí más intimidantes que había en la liga, al nivel que estuvo Chapman el año pasado. Cuidado, O sea, me parece un equipo que yo creo que se parece mucho a Detroit en el tema de basar mucho sus expectativas en tanto en el starting pitching como en el bullpen. Cosa que podríamos discutir que quién tiene mejor bateo, porque ninguno de los equipos tiene un bateo muy fuerte, tanto Detroit como Boston. Pero sí que es verdad que Boston lo que es a nivel de picheo es una barbaridad. Es una barbaridad y me parece que ha hecho muy bien las cosas, porque como no puedes competir ni con Toronto ni con los Yankees a nivel de bateo, que tienen jugadores top de la liga, se han reforzado mucho en la faceta más importante del béisbol, que es pichear. Y yo creo que va a ser uno de estos equipos que el año pasado ya estuvo, pues, a un partido contra los Yankees, que fueron partidos muy igualados los tres. Yo sinceramente creo que este año los Red Sox pueden dar mucha guerra y comerle mucho la tostada, por ejemplo, a su acérrimo rival del Bronx, que tiene muchas más luces puestas y mucha más prensa y mucho más por nombres, pero creo que Boston es un equipo mejor estructurado y ahora lo comentaremos con los otros dos, pero sí que de verdad creo que Boston este año puede hacer un gran año. Voy a repasar un poco el chat porque nos dice aquí Jafer Bachir que los Rays cree que él es el que va a decidir la división, posiblemente. Y también nos dice que para él le falta poder. Estos Red Sox que Roman Anthony no puede ganar con todo ese bateo de poder. Para eso está Wilson Contreras, ahora hablaremos de Fernando. Y nos dice Ger que la maldición de Bucky Mes, que hasta que no se retire no vuelven a una serie mundiales, estos Red Sox. Y nos dice aquí Xavi, que es nuestro experto de cabecera en los Red Sox, que bueno, hemos hablado de Durbin, ahora hablaremos de él. También que hay dudas sobre la salud de Marcelo Mayer y que nos dice Ger que ahora mismo en Fangraphs es el mejor equipo de picheo de la MLB. Yo creo que Fernando, pues ese es el debate, ¿no? Si es uno de los 2, 3 mejores, incluso el mejor equipo de picheo de la MLB, evidentemente falta bateo de poder, tienen un buen bullpen, está Alex Cora, ¿no? Que ya sabemos de sus virtudes y sus defectos. En general, un equipo que bueno, le faltan cosas, seguramente para ser contender, pero para hablar de tú a Toronto y a Nueva York, sí parece que está ahí, ¿no?
pero no anda muy lejos de poder ser un contender. Claro, hay que tener en cuenta cuál es el contexto en el cual los Boston Red Sox se enfrentan el año pasado a los New York Yankees en esa serie. Fuera Roman Anthony, fuera Marcelo Mayer, el equipo llegaba un poco con lo justito, Lucas Giolito no pudo estar disponible y fue Garrett Crochet, y es verdad que Brian Bello no estuvo a su nivel excelso habitual contra los Bombarderos, pero es un equipo que se las hizo pasar muy canutas a los New York Yankees. Ha cambiado de paradigma, es decir, han visto la oportunidad sin hacer un gran desembolso. He hablado antes de Framber Valdez, ¿no? Es decir, un Dylan Cease, los nombres que sonaban en estos últimos meses para los Boston Red Sox, el año pasado, pues Max Fried, por supuesto otras figuras que hubieran reforzado el plantel. Ellos saben que Garrett Crochet es un sensacional pitcher número 1 y Ranger Suárez puede ser un muy buen pitcher número 2. ¿Cuál es el problema de Ranger Suárez, aparte del desembolso considerable y demás? Nunca ha lanzado más de 157 entradas en una temporada. Y eso, pues, te puede hacer ver que su disponibilidad está un poco en entredicho. ¿Es un buen refuerzo para Boston? Por supuesto, igual que Sonny Gray. El fichaje o el traspaso de Johan Oviedo procedente de los Pirates, pues también refuerza el plantel. Hay que tener en cuenta que los Boston Red Sox es uno de los equipos que cuentan con un mejor sistema de filiales, cierto, pero que tiene muchos jugadores que están causando un impacto desde hace nada y el que está por llegar, ¿no? Es decir, tienes muy buenos pitchers que indudablemente estaban fuera del alcance de todos los equipos que pudieran interesarse por ellos en el mercado de traspasos en meses anteriores, con lo cual permanece en la organización y sobre todo lo que ellos confían es en el crecimiento de los jóvenes, ¿no? El Roman Anthony, Jarren Duran volverá a ser el Duran del 2024, no el del 2025, que no estuvo mal, pero no estuvo igual que el del 2024. Wilson Contreras viene para reforzar muy bien primera base. ¿Qué pasará con Tristan Casas? Eso ya está por ver. Tienen superávit, tienen exceso de outfielders. Quizás ese panorama se aclare un poco durante el transcurso de las próximas semanas, a lo mejor algún acomodo para Masataka Yoshida, ¿no? Para otro equipo, porque si no está limitado únicamente al DH y poco más. Tiene mejor banquillo. Es un equipo, yo creo que está muy bien plantado. Tiene una off-season quizás a lo mejor no tan brillante como la de otros, pero que se ha reforzado bastante bien y mejora lo que es el plantel con afán de crecimiento. Roman Anthony le podríamos catalogar ahora mismo como un muy serio aspirante y voy a poner el techo altísimo, ¿no? Futuro candidato a MVP, quién sabe, a lo mejor incluso en este 2026. Y es que las expectativas con este chico son tremendas. Y que, por cierto, va a ser el primer bate de estos Boston Red Sox para este 2026. Con lo cual, es interesante. Es un equipo que cuenta con mimbres para poder volver a alcanzar los playoffs. Y quién sabe, algún que otro refuerzo o mejora durante la propia temporada para dar ese salto cualitativo, ¿no? Y superar los otros dos equipos que quedaron por delante el año pasado. Vamos con el máximo rival de estos Boston Red Sox, que pues, no pueden ser nada más ni nada menos que el Otora Imperio Dermal, que ese puesto lo ocupan los Ángeles Dodgers. Los New York Yankees 94-68, empatados en la división con el mismo récord con los Toronto Blue Jays, pero que por los desempates quedaron segundos de división, por eso tuvieron que jugar la wildcard y el divisional sin ventaja tuvieron que jugar la wildcard y ese divisional sin ventaja de campo, que perdieron contra los propios Toronto Blue Jays. Sergi, voy a empezar ahora contigo. Yo creo que los Yankees son el equipo que menos ha hecho, ¿no? Realmente, y no es porque no haya hecho poco, o sea, pero da la sensación de que como, bueno, prácticamente se han quedado igual, no han movido muchas piezas, que no han hecho nada, ¿no? Pero otro año más en los Yankees. Sí, o sea, lo único que han hecho es volver a firmar a Bellinger y a Grisham, así como jugadores muy interesantes, o a Goldschmidt, por ejemplo. También. O sea, realmente los Yankees 90% repiten la alineación del año pasado, de bateo. O sea, sí. Va a ser muy similar. Y yo creo que si repites una alineación que para mí es mala, está descompensada, pues me parece que
debería de mantener el argumento para este año. Y también me acuerdo que hace menos de un mes hablamos de los Yankees. Sería muy preocupante que en menos de un mes cambiara mi opinión sin haber pasado nada. Yo decir que los Yankees son uno de los equipos que me dan más pereza de la liga, no porque me caigan mal, que también, es también porque el equipo me parece muy sobredimensionado. O sea, muy sobredimensionado. Ya lo dije hace menos de un mes, no quiero estar otra vez en 5 meses hablando de echar a Boone y a Brian Cashman también echarlo. O sea, no quiero estar… Ah, no, yo sí quiero, ¿eh? Pues siempre es el mismo. Sí, y Adrián, y también importante, aparte de esos dos, hablar del MVP de Aaron Judge, porque eso también va a pasar. O sea, es que una cosa no quita la otra. Bueno, es el día de Marmota. Claro, tener al mejor bateador de la liga no te hace ganar. Que se lo digan a los Angels en su época, por ejemplo. O sea, no te hace ganar, siempre los partidos tener a Judge metiendo no sé cuántos home runs por partido y en la liga y batiendo récords. No lo va a hacer. Yo creo que los Yankees es una plantilla, pues como digo, desequilibrada, porque quitas a Judge y a Bellinger, que seguramente es el segundo mejor jugador, y el equipo ya baja. ¿Quién es el tercer mejor jugador de los Yankees? ¿Chisholm? ¿Grisham? No, o sea, tendría que ser Stanton si no tuviese codo de tenista. Doble codo de tenista. Claro, Domínguez, que es un equipo que para mí bateo le falta. Ya no voy a hablar de Anthony Volpi porque ya le di bastante el año pasado. Entonces, bueno, claro, yo creo… Mira, nos mencionan en el chat, tienen razón Xavi. Volpi solo puede mejorar. A ver, sí. O sea, de ser seguramente el peor shortstop de la liga, tanto defensivo como bateando, puede mejorar, la verdad. Porque puede ser el 31. ¿O no? Sí, puede ser el 29. Claro, o sea, eso es mejorar. Objetiva y empíricamente es mejorar. Aún le falta un poquito para ser Derek Jeter, que era lo que vendía la prensa de Nueva York, pero bueno, oye, ya veremos este año qué tal. Y claro, y a nivel de picheo, también el año pasado de picheo en los Yankees fue de cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Porque incluso Max Fried, que era el mejor jugador con diferencia, cayó bastante al acabar la temporada, ¿eh? O sea, no hace falta recordar los últimos partidos de Max Fried, lo que sufrió y las pocas entradas que duró. Tú recordabas, sí, jugó contra los Blue Jays el año pasado. Es verdad que empataron a récord y jugaron en playoff, pero es que el partido de playoff fue un drama. O sea, porque en un partido hizo un gran slam Aaron Judge. Porque de verdad que la serie fue muy desnivelada. O sea, los Blue Jays pues les metieron una paliza, por utilizar un eufemismo, porque fue una serie de verdad que no hubo ni color. Entonces, este año, ¿qué puedes esperar? Pues que Gerrit Cole vuelva, que era tu mejor pitcher con diferencia, el jugador franquicia junto a Aaron Judge, que Carlos Rodón no tenga tantas lesiones y vuelva a mostrar un buen nivel, pero me sigue pareciendo un equipo que no me da mucho, porque aparte de eso, ¿qué jugadores han perdido? Devin Williams, que era un jugador que en los Yankees murió, o sea, era de los mejores closers de la liga en Wisconsin, y en los Yankees pues fue de los peores. Luke Weaver también, que se ha ido, justamente los dos a sus rivales de ciudad, del Bronx a Queens. Y poco más, o sea, tampoco mucho más. O sea, a mí los Yankees, por ejemplo, Bednar sí que es verdad que es un closer que me gusta bastante. Fue seguramente el único fichaje bueno que hicieron los Yankees el año pasado. Pero como digo, es que es el día de la marmota con el equipo del Bronx. O sea, a mí no me llama nada. Es lo que digo, quitando a Aaron Judge y Bellinger, que son dos de los mejores jugadores de la liga, y Aaron Judge posiblemente quitando a Ohtani el mejor, puramente bateando a mí me parece el mejor. Pero es un equipo que en mi opinión está muy desequilibrado. Que va a volver a empezar la temporada y vamos a seguir teniendo los mismos debates de ¿por qué no ayuda a nadie a Aaron Judge? ¿Por qué este jugador tiene tantos strikeouts? ¿Por qué los Yankees defienden tan mal? Por el año pasado hay que recordar que los Yankees no fueron un equipo solo malo en strikeouts. Era un equipo nefasto defendiendo. O sea, el infield del año pasado de los Yankees era una feria. O sea, de verdad, a quien se vieron los partidos de los Yankees el año pasado, era horrible el fildeo en el infield. Entonces, pues, a ver, siendo sincero, solo se puede ir hacia arriba. ¿Un equipo de 90 y pico victorias solo se puede ir hacia arriba? Sí, porque los Yankees siempre se vende y se aspira a todo. Pero sí que es verdad que para mí el año pasado fue muy decepcionante por mucho que pasara una ronda de playoff. Y este año yo creo que con los refuerzos de los Red Sox y de los equipos de la Americana en general y con el equipo que falta por mencionar, puede que en 5 meses volvamos a tener el debate de la marmota. Y como digo, me apetece por una parte porque quiero que los Yankees le vaya mal, pero tampoco me apetece porque es que cada año hablamos de lo mismo. Carlos, bueno, lo que hemos dicho es que las caras son las mismas. Randall Grichuk, que ni siquiera está garantizado ese puesto en el roster. Ryan Weathers sí me parece un fichaje muy, muy, muy interesante. Bueno, no podemos decir la excusa de estos Yankees no gastan dinero. 336 millones en el CBT, el segundo de la liga después de los Dodgers. Otra cosa es que esté mejor y peor inventido, pero bueno, ya eso es otro… Bueno, es un buen debate, pero es otra cosa, ¿no? Estos Yankees, desde luego, pues gastan dinero, gastan pasta… pero no parece que estén los resultados, ¿no? No, ya ha dicho bastante, o sea, bastante de lo que pienso Sergi,
Y eso, bueno, Ryan Weathers como el fichaje estrella para el cuerpo de lanzadores. Es un jugador que tampoco, o sea, yo lo vi lanzar en directo y lo vi lanzar en San Diego y bueno, me refiero que es una curiosidad solo, pero me refiero que no es un jugador que estaba en la lista de favoritos de nadie y no sé qué. Es cierto que parece ser, vi una entrevista de Aaron Boone que está lanzando ya a 99 millas por hora, Ryan Weathers, que está batiendo sus récords, o sea que es un jugador que, bueno, que en principio podría prometer que va un poco más. Y yo creo que el gran fichaje este año de los Yankees es Gerrit Cole. Si lo recupera y está medio bien, pues podemos tener otra vez uno de los mejores pitchers de la liga. Porque luego tiene un par de jugadores nuevos que también están hablando de ellos bastante, que son Carlos Lagrange y Elmer Rodríguez, pero son muy jóvenes todavía y bueno, pues es un equipo que debería tener eso. Con el dinero que se gasta, pues debería tener jugadores como más de primera línea. Y es lo que decía Sergi, un poco que, bueno, sacando a Bellinger y por supuesto a Aaron Judge, el resto de los jugadores son un poco, no voy a decir flojos, pero hombre, yo recuerdo el año pasado algún pase de Volpi a primera base con 2 botes, porque no le daba el brazo para llegar vamos, que es una cosa de decir, no es ni un jugador casi ni instituto algún pase que hizo. Y bueno, pues es una pena por la historia de la franquicia, pero bueno, es una alegría por lo que dice Sergi. Y bueno, pues como dice Fernando, el imperio del mal, eso... El imperio se mantiene ahí, vamos, el mal se mantiene ahí. El imperio no, pero el mal se mantiene. Tiene ahí. Fernando, eso, pues un poco el día de la marmota con estos Yankees, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Que el mal persiste, ¿no? Y las mismas caras, pues también. Muy continuista, que en ocasiones, pues esto no tiene por qué ser malo, ¿no? Pero no deja de ser un año más veteranos, ¿no? Pues todos estos jugadores y... Aaron Judge está muy cerquita de cumplir 34 años. En algún momento, Aaron Judge dejará de ser el perenne candidato ganador del MVP. Bien podría haber ocurrido el año pasado, ¿no? Aaron Judge, sí, bateador superior a Cal Raleigh, pero el simbolismo de lo que hizo Cal Raleigh como catcher a un equipo como fueron los Marlins, ganar la división, pues bueno, pues un debate que la verdad es que estuvo muy ajustado, muy ajustado. Como decimos, pues regresan pues los conocidos vía oferta calificada para Trent Grisham. Cody Bellinger al final consigue ese gran contrato para regresar al Bronx. Ellos tienen grandes expectativas en Ben Rice, en primera base, que es el que ha desubicado a Paul Goldschmidt, que ahora mismo va a ser pues un jugador de banquillo. No olvidemos, Judge Chisholm Jr. hizo una temporada 30-30 y si es por él dice que va a conseguir una 50-50 o algo por el estilo. Bueno, ya sabemos que el alto concepto que tiene de sí mismo Judge Chisholm Jr. pues nunca baja, ¿no? McMahon va a estar en tercera durante todo el año. Caballero en principio va a ser, José Caballero es un muy buen sustituto y va a ser que ocupe la posición de short porque Anthony Volpi jugó todo el año lesionado en el hombro y pasó por el quirófano, no va a llegar para el inicio de la temporada y habrá que ver cuándo puede ser de la partida. Como se decía, el gran fichaje para los New York Yankees es el regreso de Gerrit Cole en algún punto de los 2 primeros meses de competición. A lo mejor para mayo o junio ya puede ser de la partida. Las primeras impresiones son muy buenas. También tiene que recuperarse Carlos Rodón. Fijaros en la partida presupuestaria que dedican los Yankees a Cole, a Carlos Rodón y a Max Fried. Es realmente tremendo. Tienen grandes expectativas en Canes Littler, que lo hizo muy bien en su actuación contra los Boston Red Sox en los playoffs, no tanto contra Toronto, y confían en que velocidad sea la clave por parte de Ryan Weathers. Hay incluso paralelismos que dice que tiene un arsenal, algo parecido en lo que a tipos de lanzamientos a los que recurre muy parecidos a Tariq Skubal, salvo por los resultados, claro, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero es un equipo que tiene un muy buen plantel en lo que a rotación se refiere cuando recuperen a Gerrit Cole, también a Clark Smith, que a ver qué tal se recupera de su cirugía tomillón. Tiene un bullpen que Bednar es un seguro de vida, pero otros refuerzos por aquí, Camilo Doval, no han terminado de cuajar. Y muy continuista. Los New York Yankees, la verdad es que no han hecho esa gran contratación y se hablaba, por ejemplo, quién sabe, en un Alex Bregman y todo ello durante la offseason. Al final de eso no ha habido nada y lo que se han centrado es en renovar a sus jugadores que quedaban libres, no atar a ninguno más para futuro
Y para el futuro, pues el marciano por el momento, Jason Domínguez, pues a las ligas menores, y ya veremos si no le pasa adelanta por la derecha Spencer Jones, ¿no? Que es una de las sensaciones de los New York Yankees en este sprint training, que es como Aaron Judge de alto, bateando como zurdo y un estilo muy parecido, quiere emular lo que hace Shohei en La La Land, ¿no? Con lo cual, pues habrá que ver una temporada en la cual los New York Yankees esperan haber mejorado el plantel. No lo tengo yo tan claro, por mucho que recuperen a Gerrit Cole, y de cara a superar, aunque sea por un mísero partido, a los Toronto Blue Jays, ¿no? Y tener esa ventaja que sí que tuvo Toronto en su cruce en playoffs del año pasado. Pero vamos, en principio los New York Yankees, pues un año más veteranos, con todo lo que eso conlleva, y no pocos jugadores ya ilustres veteranos, y en algún momento pues se puede iniciar el declive, porque es que eso puede pasar a todo el mundo. Vamos, el padre tiempo no perdona a nadie. Vamos a pasar, Sergi, a estos Toronto Blue Jays, que, bueno, pues 94-68, campeones de división, ya lo hemos dicho. Ganaron a los Yankees en el divisional, 4-3 a Seattle en la serie de campeonato de la Americana, para perder por el mismo resultado, 4-3, ante Los Ángeles Dodgers en las World Series. Un equipo pues que no se ha quedado ahí, no están contentos con haberse quedado a una jugada o dos de ganar las World Series, y han hecho, pues bueno, adquisiciones importantes, y un equipo pues que te lo repaso aquí. Ahora mismo, pues 318, tercer equipo que más gasta de la MLB. Sí, yo el equipo que más me gusta de esta división, el equipo también que mejor me cae, y para mí, antes de entrar en materia y analizar un poco jugadores, fichajes y tal, el único miedo que tengo con el equipo de Ontario es un poco lo que llamamos el hangover, la borrachera del año pasado. Sobre todo, hablamos del hangover de los campeones, pero es que los Blue Jays, creo que es de la derrota más dolorosa que yo he visto en un partido, seguramente con el 28-3 de Atlanta en la Super Bowl hace unos años contra los Patriots, y poco más, de verdad Sí, lo digo. Ahí. Porque, sí, pero en la Super podía decir, porque Atlanta lo tenía ganado si se comía el tiempo. Aquí los Blue Jays tuvieron 6 amagos de victoria de walk-off o de ganar directamente, que no lo he visto en la vida esto. O sea, y encima contra los Dodgers, que eso ya fue, vamos, para rematar a todos los que amamos el béisbol. Así que yo creo que va a ser complicado por todo lo que digo, porque el año pasado los Blue Jays lo tuvieron más cerca que nunca de volver a ganar las World Series. De verdad, nunca lo van a tener más cerca que en ese último partido contra los Dodgers. Pero en frío, analizando el equipo este año, es un equipazo. O sea, se han traído a Dylan Cease para reforzar el equipo, 7 años de contrato, Dylan Cease. Los han traído también a Tyler Rogers para el bullpen, así como jugadores destacados, y así la única pérdida así destacable es Bobby Shett, porque realmente, quitando, puedes decir, Basit, IKF, que yo creo que se lo quitaron para quitar los fantasmas de la carrera el año pasado, que no pudo correr y no llegó justo para anotar en ese séptimo partido. Pero hablando de jugadores, a mí en pitcheo me gusta mucho los Blue Jays, con Shane Bieber, por ejemplo, que ha recuperado un muy buen nivel. No digo el nivel de Cy Young que tuvo en Cleveland, pero sí que muy bueno. Luego José Berrios, luego también tienes a Jess Savage, que es un jugador que me encanta, uno de los jugadores más destacados el año pasado a final de temporada, de estas promesas que nos deslumbraron a todos. Y luego bateando los Blue Jays. Para empezar, tienen los mejores infields de la liga para empezar. Hablando del catcher Kirk, luego Vladdy Guerrero, que es uno de los top 5 o 10 jugadores de la liga. Si hablamos antes de bateo de poder, ¿quién representa más el bateo de poder? Seguramente en la liga que Vladdy, porque es un jugador increíble. Luego jugadores como Barger o Clement, que me encantan. Jiménez también, que es un jugador defensivo que me gusta mucho. Y luego jugadores en el outfield, por ejemplo, como Springer, que también es otro jugador veterano y que te aporta muchísimo al equipo. Entonces, del equipo de Toronto, es que tengo poco que decir. Es un equipo que me encanta. El año pasado lo hizo casi perfecto. O sea, como digo, estuvo a detalles de ganar las World Series contra el equipo que todos pensábamos que iba a ganar, y los Blue Jays le compitieron hasta el final, estuvieron a punto de ganarla. Y creo que este año se han reforzado bien. No han perdido casi nada, porque para mí la única pérdida, como digo, considerable es la Bobby Shett, y que tiene muchos jugadores jóvenes que van hacia arriba, y lo veo un equipo que a mí me daría mucho miedo jugar contra ellos. Yo lo veo el favorito de la división, ya lo voy diciendo, me parece el favorito de la división, y que creo que es un equipo que, como digo, si no pasan cosas raras de mentales, que es una cosa a considerar porque realmente pasan muchos equipos que de un año a otro bajan, pero hablando de plantilla, que es lo único que puedo analizar ahora, me parece un equipazo y uno de los aspirantes a las World Series otra vez. Carlos, eso, hemos pasado movimientos. No son los únicos, o sea, repasamos un poquito tal más, pero un equipo que, o sea, moscas a cañonazos casi, ¿no? Sí.
El año pasado, o sea, nunca estuvo tan cerca, como decía Sergi, de darnos una alegría a muchos y una pena del año pasado porque estuvieron tan cerca y aparte a principio de temporada a Toronto se le proyectaban muy pocas victorias, 74, llegaron a 94 y recuperaron 20 victorias sobre lo proyectado, un equipo que deslumbró. Yo a principio de temporada otra medalla que me pongo no los daba como ni favoritos ni de leches, les puse de últimos en la división y bueno, pues la ganaron por el desempate. Pero bueno, de luego, ¿a dónde llegaron? Estuvieron a centímetros de ganar las World Series, a una atrapada, a una pelota allí debajo de una verja un poco rara, todo ese rollo. Bueno, no vamos a recuperar los viejos fantasmas, pero sí, yo creo que es un equipo que este año vuelve a ilusionar, mantiene el núcleo del año pasado que le hizo llegar a donde llegaron y bueno, pierden a ya Bo Bichette, que no es una pérdida menor para mí, que es una pérdida importante. Es un jugador que el año pasado lesionado en las World Series le sacaron como el Cid campeador casi para ver si ganaba y la verdad que lo hizo bien, bateó hizo lo que pudo y no lo hizo mal y bueno, este año se traen a Dylan Cease, que es un auténtico caballo de trabajo de pitcheos, es uno de los pitchers que más entradas lanza de la liga en los últimos 4 o 5 años, siempre lanza un montón de entradas y eso le va a hacer mucho bien seguramente a Toronto. No es un jugador espectacular en cuanto a sus números, pero para mí me gusta mucho. Ojalá, me da pena que se haya ido de los Padres, evidentemente, y yo creo que le va a hacer mucho bien. Y para mí casi que el fichaje estrella de este año, no es de este año, es un poco tramposo, es el de Savage, que es un jugador increíble, que el año pasado, bueno, nos volvió locos a unos cuantos porque menudo jugadorazo y este año evidentemente no va a lanzar 200 entradas porque es muy joven y tiene que todavía formarse mucho, pero desde luego las esperanzas del equipo están puestas en jugadores como él, no va a estar puestas en Max Scherzer, que lo puede hacer bien, pero tiene más años ya que el océano y bueno, pues nada, pues esperando que este año vuelvan a dar guerra y para mí son claramente los favoritos de una división que está apretada, pero que, como decía antes Jafet Bachir y comentaste algunas, que va a estar también supeditada a lo que los Rays le vayan robando a cada equipo, porque hablábamos antes de que los Rays no invierten, pero es un equipo que compite y creo que estos Blue Jays también van a competir muchísimo este año y van a dar mucho que hablar y bueno, deseando ver lanzar a Jesse Savage porque es posiblemente el jugador que más ilusión me haga ver este año lanzando y bueno, pues deseando que empiece ya la liga y para ver a estos Toronto arrasar. Fernando, ¿compartes ilusión o eres un poco más cauto? No, yo creo que Toronto Blue Jays es el mejor equipo de la división. Es verdad que creo que tiene que dar un poco el entredicho si George Springer va a ser capaz de reeditarlo la increíble temporada que hizo en 2025, ¿no? Deja de ser ya un jugador que, aunque relegado a la posición de DH, pues el padre tiempo no perdona y en cualquier momento puede cambiar la tendencia de años a años anteriores. Ojalá que no. Y sobre todo porque Springer insuflaba con un entusiasmo y con una energía al equipo que era una auténtica maravilla. Un equipo muy bien plantado, con una gran defensa, con muchas piezas intercambiables entre el infield y el outfield, jugadores que hacían muchas cositas muy bien. Es verdad que la pérdida de Bo Bichette se nota, pero bueno, en teoría para completarlo, para compensarlo, llega Kazuma Okamoto, ¿no? Uno de estos jugadores que vienen del lejano oriente, que a una fracción de lo que va a cobrar precisamente Bo Bichette en los New York Mets, pues es un bate totalmente contrastado en la NPB, pero habrá que ver su traslación y su equivalencia en lo que es la Major League Baseball. Han reforzado la rotación. Hay que tener en cuenta que la rotación, podrías pensar, es una rotación que puede apostar por 6 jugadores, por 7 jugadores. Tiene profundidad, tiene, digamos, banquillo, tiene opciones. Sobre si el señor Snyder va a estar aquí manejando precisamente con una rotación de 6 jugadores para proteger los brazos de, por ejemplo, Jesse Savage, que va a ser un grandísimo candidato a Rookie del Año porque mantiene la condición, o incluso al propio Shane Bieber. José Berríos llegó muy, muy tocado precisamente a los playoffs, vamos, entonces lo perdió. Y Shane Bieber, de hecho,
una de las dudas que era para ese séptimo partido, ¿por qué no lanza Bieber? ¿Por qué no lanza Bieber? Porque Bieber llegó tremendamente tocado y de hecho ha tenido una off-season pues un poco complicada. De hecho está por detrás del resto del equipo y vamos a ver cuándo regresa. Por contra, pues el año 2 de Anthony Santander se plantea pues casi tan prolífico como el primero, lesionado en el hombro, cirugía en el labrum y ausente durante prácticamente todo el año. Vamos a ver cuándo vuelva y si es que vuelve. Y para el bullpen el fichaje de Tyler Rogers es un fichaje muy bueno. Tiene una unidad poderosa, los Toronto Blue Jays. Joe Hotman, que querrá quitarse la espinita de evidentemente no haber sido capaz de cerrar el partido contra Miguel Rojas en aquella novena entrada, pero Tyler Rogers va a ser casi la antítesis, también mismo perfil, el diestro, respecto a Trey Yesavich. Yesavich lanza muy arriba, ¿no? En un reloj de pared que serían las 2 de la tarde, casi la 1, muy arriba. Tyler Rogers es justo lo contrario, lanzaría casi a las 5:30 de la tarde, ¿no? Con lo cual son distintos perfiles, distintos planteamientos que obviamente van a ser todo un desafío para los rivales de estos Toronto Blue Jays, que se perfilan muy bien. Que el efecto resaca, pues habrá que tenerlo en cuenta, no dejarlo pasar, pero han hecho todo lo necesario para ir un paso más allá y evidentemente intentar conseguir el título que rozaron con la yema de los dedos en numerosas ocasiones en aquel séptimo partido, incluso si me apuras en el sexto, pero sobre todo en el séptimo y conseguir llegar el trofeo de comisionado al norte de la frontera. Vamos a pasar ya a la Liga Nacional. Vamos con dos equipos que la verdad es que un poco decepcionantes, pero bueno, tenemos que hablar de ellos igual que hacemos con todo el mundo, pero primero son los Washington Nationals, que bueno, la verdad es que 66-96 para el equipo de Washington, un equipo que bueno, que parecía que era el año para dar un pasito adelante. La verdad es que como brotes verdes, ¿no? Como Dylan Lyle, James Wood, también pues, bueno, grandes jugadores en el equipo como Mackenzie Gore o CJ Abrams, precisamente de Gore, Carlos, pues uno de los traspasados, ¿no? de este equipo, que lo traspasaron a los Texas Rangers. O sea, han tenido como dos grandes traspasos este equipo. El primero fue José Ferrer, que se fue precisamente a Seattle Mariners. Se fue Jake Bennett también a Boston, que lo hemos comentado, y ahora pues Mackenzie Gore, que es el grande a los Rangers. Sonó bastante con el traspaso de CJ Abrams, un equipo que bueno, que parecía que iba para arriba, pero bueno. Perdón, que nos dice Ger, no haces predicción de la división, lo vamos a hacer lo último. Las dos predicciones, ya que hemos empezado con los Nationals, que se me ha olvidado, perdón. Pero bueno, estos Nationals que parecía que iban para arriba y este año, pues, venta de uno de los dos jugadores jóvenes y clave que tenían en esta plantilla. Sí, llevan tiempo que no sabemos mucho a qué juegan los Nationals. Desde que se fue Anthony Rendón, mencionado, doble check, no hay mucha esperanza en este equipo y bueno, pues es una pena, pues la verdad que no he jugado con un equipo con jugadores jovencísimos. De hecho, leí antes que solo un jugador de line-up supera los 25 años. Tiene un jugador de 27 años, que es el viejo del equipo. Pero es que, claro, el presidente tiene 35, el manager 33 y el gerente tiene 31. O sea, me imagino que todavía pondrán dibujos ahí casi en el vestuario, porque son todos jovencísimos y la verdad que es un equipo que tiene mucho todavía por hacer, porque no está para competir ni mucho menos, y yo creo que todavía están pues lastrados mucho también por ese contrato de Strasbourg, que es pesadísimo y evidentemente sabemos que ha cobrado creo que 14 millones por cada lanzamiento, por una cosa de media de los lanzamientos que hace. Y ese año se han traído a Miles Mikolas, que es un jugador que lleva mucho tiempo en San Luis y es como el sustituto de Mackenzie Gore. Bueno, pues se traen un veterano por un chico un poco más joven y bueno, pues a ver qué hacen. Yo la verdad que no gastaría mucha saliva en este equipo porque no tiene pinta de que vaya a hacer mucho este año. Pues eso, Sergi, un equipo que bueno, pues gastan poco, un payroll muy bajo, 116 millones de los que menos en la competición.
De hecho, te voy a decir exactamente cuán poco, porque es el cuarto que menos. Es decir, ahí cerca de los Tampa Bay Rays, un equipo que, bueno, que no sabemos a dónde va, ¿no? No es que no sabemos ni dónde va, ni qué hace desde hace tiempo, ni nada. O sea, sinceramente, si ya lo ha dicho Carlos, o sea, si el jugador que más conocido que te traes es Mike Mikolas, que seguramente el año pasado fuera uno de los peores pitchers de la liga, con diferencia, titulares, pero con diferencia, sino que se lo pregunten a cualquier aficionado de los Cardinals, porque de verdad que Patrick Corbin por Mikolas, ¿eh? Sí, no, y Patrick Corbin al lado de Mikolas es Randy Johnson, porque de verdad te lo digo, es que Mikolas fue el año pasado calamitoso, y ya llevaba tiempo, pero el año pasado es que no sé por qué tenía las malas ideas de ver en partidos de los Cardinals y pasé malas noches. Pero hablando del equipo de los Nationals de Washington, es un equipo que tiene poca cosa. O sea, que tus dos pitchers más reconocibles sean Jake Irving, que ya es bastante pobre, y Mike Mikolas, pues vas a perder muchos partidos con esos dos. Y luego ya el resto de pitchers parecen un poco jóvenes, tampoco los voy a juzgar, pero es que son jugadores que si no conocemos nadie ni nada, ya me dan mala imagen, la verdad, o sea, ya me da mala pinta. Y luego de bateo, tiene algún jugador interesante en bateo, tiene a Kever Ruiz, por ejemplo, el switch hitter de catcher, que es un jugador que puede ir hacia arriba, es un jugador joven que podría mejorar. Luego tienes obviamente a CJ Abrams, que es de estos jugadores que también han metido un poco de bajón con lo que yo pensaba que iba a ser, después de que se lo trajeran de San Diego. Y luego más jugadores, por ejemplo, como James Wood, que sí que es verdad que el año pasado empezó muy fuerte y bajó bastante a final de temporada, también hay que decirlo. James Wood empezó teniendo un techo muy alto y al final acabó, que a mí me dejó un poco frío. Luego a ver si Dylan Crews es algo Dylan Crews también, pero es que demasiados interrogantes. Es que estamos hablando de una división que, quitando Miami, que ya me parece un buen equipo, los otros tres son tres de los 7-8 mejores equipos seguramente que vaya a haber este año, en mi opinión. Entonces, lo van a pasar muy mal. O sea, me parece que es un equipo que va a perder muchísimos partidos porque le falta bateo, pero sobre todo, este es un deporte donde mandan los pitchers. Y tú no puedes ir en 2026 abriendo tu rotación con Jake Irving que Mike Mikolas. Lo siento mucho. Si tu intención es perder partidos, pues sí, vas a perder muchos. Pero si tu intención es que alguien vaya al campo, que ya va poca gente, pues sinceramente veo que las derrotas del año pasado puede ser una gran temporada, comparado con la de este año. Así que veremos. Fernando, nos dicen los Mir Nationals, todos de 20 y pocos y algún treintañero perdido. O sea, un poco la buena definición aquí de Ger para estos Nationals. Sí, básicamente, pues otro año de transición para los Nationals. La verdad es que esperaban, sinceramente, que muchos de estos jugadores jóvenes, porque muchos de ellos siguen siendo jóvenes, pues hubieran terminado de cuajar. No ha ocurrido. James Wood es el que parece, junto a CJ Abrams, el que puede tener un techo más alto, pero James Wood, por ejemplo, lo comentabais, ¿no? Es decir, que terminó fatal. De hecho, lideró las grandes ligas en strikeouts, ¿no? Pero aún así es un jugador francamente interesante y un jugador que en teoría tiene que ser el referente, ¿no? del club. Sí, Abrams, pues ha habido mucha rumorología respecto a un posible traspaso. Si tú quieres un shortstop que defienda, sí, Abrams tiene que hacer ajustes y por el momento no ha ocurrido. Y Dylan Crews, pues es otro de estos jugadores que en teoría tienen que ser una referencia, no ha cuajado todavía. Joven, tiene 24 años, que no todo el mundo es capaz de irrumpir en escena y realmente tomar la liga por la solapa. Por desgracia para estos Nationals, ninguno de estos jugadores, Kever Ruiz es una profunda decepción para ellos, lleva ya unos cuantos años y no termina de convertirse en ese catcher que realmente pues pueda ser el gran responsable detrás del plate. Y en el montículo es donde hay más carencias, más que carencias, hay abismos, ¿no? Josiah Gray también es otra enorme decepción, ¿no? Recordemos que Josiah Gray llegó en su momento procedente de los Dodgers, al igual que Kever Ruiz, si mal no recuerdo fue en el traspaso de Max Scherzer, sí, y en ese sentido, pues ninguno ha cuajado. Josiah Gray no se ha convertido en ese pitcher ancla junto a Mackenzie Gore que vuelva a llevar a la tierra prometida a los Nationals. Les espera un largo camino por delante. Ha habido muchos cambios en lo que a gerencia, banquillo se refiere. Y iba a comentar que muchas selecciones altas en el draft, ya no tanto porque recordemos que hay medidas anti-tanking en la MLB,
pero se antoja un largo camino por delante a los Washington Nationals y clarísimos favoritos a ser el farolillo rojo de la división. Esperan que crezcan estos jugadores y en algún momento puede ocurrir, pero si eso ocurre, pues por supuesto puede evitar el farolillo rojo. Si no, pues mucho me temo que otro año para ellos en el sótano. Vamos a seguir con precisamente el equipo de Fernando, estos Atlanta Braves, que el año pasado, pues otra de las decisiones hemos analizado los Baltimore Orioles, pues sí que Atlanta Braves fue otra también de las decepciones de la temporada, 76, 86 incluso detrás de Miami, que ahora hablaremos de ellos. Un equipo que bueno, se iba al parón del All-Star, lo tenía aquí 42-52, que ya la temporada pues fue al abismo desde bastante temprano. Carlos, un equipo que bueno, pues que sobre todo, a ver, ha hecho buenos fichajes, hay aquí buenos jugadores en general, pero sobre todo mucha profundidad, cubrirse de las lesiones, ¿no? Yo creo que un poco recuperarse, ¿no? Poquito a poco de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora mismo de estos Braves de la temporada, sobre todo de una versión de los Braves que igual quitando Matt Olson, pues el resto, pues o Drake Baldwin, que fue el rookie del año, pues el resto no dio para tanto. Carlos, tienes el micro silenciado. Sí, está silenciado. Ahora sí. Es un equipo que lleva ya un par de años siendo una decepción. Un equipo que prometía muchísimo. Si lo ves la plantilla, ves los nombres y alucinas desde de jugadores que tiene, pero que no acaba de funcionar, y es una pena porque, bueno, pues es un equipo que tiene jugadores que me gustan y que yo creo que gustan a mucha gente. Por empezar con Acuña, el outfielder, que es un jugador que es, es como un jugador de casi videojuego, lo que puede llegar a hacer ese jugador, tanto en defensa como en ataque. De hecho, el año pasado, el primer partido que jugó, robó un home run, robó una base, hizo vamos, el completo. Es casi el mejor partido de regreso. No sé si existe esa estadística, pero como si tenía que salir ahí. Y bueno, pues es que el problema, yo creo que últimamente de Atlanta ha sido el pitcheo. El año pasado Reynaldo López lanzó 5 innings, o sea, es un jugador que tenía mucha fe puesta en él. Jurickson Profar, un jugador que se había puesto por él, y pues terrible. Y ahora depende sobre eso una sanción bastante dura, y un jugador que no espabila y que no es capaz. Entonces, bueno, que Chris Sale, que es su estrella, tiene 37 años, es un jugador que el año pasado lo hizo muy bien y no tiene por qué hacerlo mal este año, y ojalá lo haga bien, porque es un jugador, es un espectáculo por lanzar, desde luego, y tiene que recuperar jugadores como Strider, que hizo un año un poco flojo, y leí hace poco que en todos los jugadores están por encima del promedio de la alineación titular, excepto en el shortstop, que está un poco más flojo. Y bueno, pues en principio deberían competir mucho más que el año pasado, porque es un equipo, muy serio, y si tienen un poco de suerte con las lesiones y el arranque es un poco mejor que el año pasado, yo creo que se pueden encaminar. El año pasado empezaron mal y ya nunca más levantaron cabeza, y yo creo que se hundieron a nivel casi más que de calidad de juego, como anímico. Bueno, no sé, que Fernando sabe bastante más que yo de todo, pero en este caso de su equipo. Sergi, ya así un poco breve. Un equipo de Atlanta que, pues décimo en la competición, 233, hay como un poquito de hueco hasta esos 244 que marca el CBT, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Un gran movimiento con Robert Suárez, pero después más pequeñitos, Ian Hamilton, Jorge Mateo, Jonah Heim, que me parece un grandísimo jugador, James Trensky, traspaso por Mauricio Dubón. Un equipo que esperando a recuperar piezas, ¿no? Y sobre todo, pues más equilibrado, ¿no? Sí, siendo escueto en el análisis, para mí es la gran incógnita de este año, seguramente en equipos buenos, porque de verdad que Atlanta lleva años muy por debajo de lo que esperas de ellos, y es que
has dicho que no ha fichado mucho, o sea, quitando Ranger Suárez, que me parece un gran fichaje, porque ya lo de Atlanta con Iglesias teniendo que tirar muchas veces del 2 entradas, creo que Ranger Suárez... Robert Suárez, no Ranger Suárez. Robert Suárez. Robert Suárez, sí, de los padres, sí, que se me va el santo al cielo. Iba a decir que Robert Suárez, comparado con Iglesias, que ya lo estaban tirando mucho de él, me parece uno de estos pitches que les va a dar un salto de calidad importante. Pero es que, como decías tú, no han fichado muy importante a nadie a nivel de bateo, pero es que, en mi opinión, tampoco lo necesitan. O sea, yo creo que lo que necesitaba Atlanta lo que necesita, mejor dicho, es que los jugadores top que en teoría tienen vuelvan a ser top. O sea, es para mí la gran incógnita de estos Braves, porque, siendo sinceros, Acuña, Olson, Austin Riley, vamos, o sea, son 3 jugadores de muchísimo nivel. O sea, es que de muchísimo nivel. Si a esto le juntas que Baldwin vuelve a hacer otro muy buen año, Ozzy Albies vuelve a hacer algo, porque el año pasado Ozzy Albies fue espantoso. O sea, este año vuelve a ser otro jugador que suma al equipo, más el picheo, que a mí no me parece. Chris Sale me parece los mejores pitchers de la liga. Estrella también me parece un pitcher muy bueno. Entonces, no sé, yo lo veo un equipo que de verdad no me parece que necesite tanto. Lo que me parece es que lleva varios años siendo seguramente el equipo por plantilla que peor rinde de la liga con diferencia. Porque es que no es normal lo mal que rendían estos Braves, pero no solo en picheo, ¿eh? O sea, el año pasado, por ejemplo, tuvo muchísimos problemas de bateo, jugadores, por ejemplo, como Austin Riley y tal, de strikeouts, un equipo que le faltaba, que no sé, que las estrellas parecía un equipo un poco muerto. Y un equipo como los Braves, con la masa social que tiene, que son las más grandes de la liga y tal, y más en la división, que faltan por comentar 2 de los juggernauts de la liga, me parece que es la gran incógnita de la liga y que creo que puede volver a ser otro equipo top, porque sinceramente, peor que estos 2 últimos años de Atlanta, sobre todo el pasado, sinceramente lo veo imposible con el equipo que tiene. Fernando, pues eso, Drake Baldwin, rookie del año la temporada pasada, Bald Base, nuevo entrenador, que no lo hemos dicho, un equipo de Atlanta que, bueno, pues esperando recuperar mejores versiones, profundidad y demás, pues lo que hemos dicho, pues volver un poco a poder competir con los de arriba, aunque, como nos decía aquí Ger, si realmente pensamos como en las proyecciones, que Atlanta pues, puede estar entre los 2-3 mejores equipos de la MLB. Respondiendo a esto último, si las cosas acompañan, si la salud acompaña, yo a Atlanta le veo con capacidad de poder plantarle cara, que no necesariamente ganarle, pero plantarle cara a Los Ángeles Dodgers. Si la salud acompaña. El año pasado todo lo que podía salir mal, no es que saliera mal, es que salió peor. Se empezó horrible. Se llegó en un momento determinado a igualar el récord y en algún momento pareció que el equipo podía revertir la situación. Luego llegó aquella lesión estúpida, porque fue mala suerte también cuando Chris Sale, a la hora de cerrar aquel partido contra los Mets y la eliminación de Juan Soto, hizo una captura tremenda lanzándose en plancha. Claro, el problema está en que se fracturó unas costillas y fue casi el último exponente de, mira, pues todos los miembros de la rotación en algún momento, mínimo 6 semanas de baja en la lista de lesionados. Y es que no solo fue en algún caso 6 semanas, sino que fue básicamente todo el año, ¿no? Como casi en el caso de Reinaldo López. Si la salud acompaña, si se sigue casi la línea de pensamiento, de actuación de Matt Olson, pues de jugar 162 partidos, con Ronald Acuña Jr. estando disponible, con Austin Riley estando disponible, porque los últimos 2 años de Austin Riley se los ha perdido por diversas lesiones, una hernia, un bolazo en la mano y fractura. Es un equipo que realmente puede hacerlo mucho mejor. Han mejorado lo que es la profundidad de banquillo. El fichaje de Mike Jastrzemski ahora resulta mucho más interesante. Si ser Mike Jastrzemski uno de los mejores jugadores de la liga, ni por asomo, pero es un jugador muy útil, muy buen defensor, un muy buen bate contra los diestros, que no dejan de ser la mayoría de la liga, y que cobra más importancia después de la nueva torpeza o barra estupidez de Jurickson Profar, ¿no? De bajar toda la temporada por sanción por saltarse control antidoping, ¿no? Por dar positivo. Ozzy Albies, pues la segunda mitad de la temporada fue mucho mejor, igual que la de Michael Harris segundo. Se espera pues que, siendo jugadores jóvenes, porque todavía son jóvenes, que puedan revertir esa situación. Pero claro, de cara a esta temporada las cosas no han empezado bien. Muchas lesiones que van a poner en un brete precisamente al equipo, más allá de la sanción de Profar. Tienes a Spencer Schwarzenbach de baja, ya volverá en algún momento del verano. Lo mismo con una revelación que fue otro pitcher, otra promesa del equipo,
que fue Huston Waldrep. También volverá AJ Smith-Sauber en algún momento. Sean Murphy volverá también en algún momento en mayo. Lo mismo con Ha-Seong Kim, que tiene el infortunio de romperse un tendón de la mano patinando sobre hielo en su Corea del Sur natal. Con lo cual, pues no empieza bien la cosa. Pero es un equipo que si es capaz de navegar con todas estas circunstancias, con todos estos infortunios, puede plantarle cara y ser realmente un equipo temible, ¿no? Y un equipo aspirante no solo a ganar la división, sino a plantarle cara a Los Ángeles Dodgers. Pero son muchos y sí, o sí, muchas incógnitas, muchos interrogantes. Habrá que ver cómo arranca el equipo y ir paso a paso, ir navegando ante todas estas vicisitudes, pero es un equipo que lo que horrible surgía o ocurría el año pasado, pues espera que la dinámica cambie, ¿no? Decir que, oye, que el infortunio se centre en otros, que nosotros ya tenemos nuestra dosis, más que suficiente. Vale, vamos a ir con Miami. Hemos dicho Miami Marlins en 79-83, una de las sorpresas positivas, Sergi, de la temporada pasada. Unos Marlins que, bueno, pues lo que decíamos un poco de Tampa Bay Rays, ¿no? Estos sí que se han reforzado un poquito más, tampoco una gran cosa, pero bueno, algo más. Y bueno, en general un equipo de Miami que pues básicamente pues tampoco es que sea uno de los grandes valedores de gasto de la liga. De hecho, son el equipo que menos gasta con 78 millones. En general, un equipo de Miami que bueno, pues alguna cosita sí se ha fichado, pero en general la gran noticia de esta offseason fue el traspaso, ¿no? de Ryan Weathers, perdón, a los Yankees y de Eduard Cabrera a los Chicago Cubs. Sí, yo los Marlins no les tengo mucha esperanza en tema de récord, vamos a decir, pero sí que lo veo un equipo divertido. A diferencia de los Nationals, que lo veo un equipo depresivo, yo los Marlins sí que lo veo un equipo que obviamente no puedes esperar que entren en playoff, porque no lo puedes esperar con el bullpen que tienen y con los bateadores que tienen, pero sí que es verdad que es un equipo que hay jugadores muy buenos. Yo, por ejemplo, me declaro, pero vamos, mi amor incondicional por Kyle Stowers, que es un jugador que me encanta, de los mejores outfielders, por cierto, el año pasado también. O sea, aparte de que me guste por números, lo fue también. Es un jugador que me parece muy bueno. Xavier Edwards, otro jugador que me gusta mucho también en el infield. Se les va a notar, es verdad, mucho el tema de perder a Cabrera y a Weathers en el starting lineup en pitchers, porque tampoco tienen mucho más. Tienen a Sandy Alcántara, que lleva no sé cuántos años. Seguramente ese año vuelva a ser de rumor de traspaso. Desde su temporada de Cy Young, cada año suena lo mismo con Sandy. También es verdad que cada año juega un poquito peor, pero bueno, sigue teniendo algún cierto valor. Y sí que es verdad que es un equipo que, pues es eso, a nivel de pitcheo sobre todo, tiene muchas carencias, o sea, tiene muchos huecos, no tiene casi jugadores conocidos, porque, o sea, ahora mismo, ¿quiénes van a ser los tres mejores seguramente pitchers? O sea, aparte de Alcántara, Eury Pérez o Paddock, el ex de los Twins. Bueno, no me parece pues que tiene carencias, o sea, no me parece que sean muy malos, pero sí que es verdad que es un pitcheo que tampoco puedes aspirar mucho con él. A nivel de bullpen sí que ha mejorado mucho porque se han traído de closer a Fairbanks, mítico de los Rays, pero poco más. Como digo, es un equipo que sobre todo tiene muchas piezas jóvenes con mucho valor, sobre todo, como digo, Kyle Stowers, que sí que me parece una estrella de la liga, y un equipo que para mí va a dar mucha guerra. El año pasado ya ganó muchísimos más partidos de lo que todos nos esperábamos. Este año mis predicciones serían más o menos un récord similar, y sí que creo que es un equipo que le va a perjudicar, que yo creo que Atlanta va a ganar muchos más partidos, creo yo. Entonces, Miami eso le debería perjudicar solo por hecho ser rivales divisionales, y que Filadelfia y Nueva York yo creo van a ganar partidos similares. Pero sí que es verdad que Miami es de estos equipos que, sin ser equipos de playoff, me parece al menos un equipo que, y sin invertir mucho, un equipo que es divertido y que al menos tiene jugadores que son bastante interesantes. Pues eso, Carlos, un equipo de Miami que, bueno, la temporada pasada dio, pues sí, indicativo de un poco de vida. Parecía que iba para arriba, pero bueno, un poco como los Rays y como los Nationals también hemos comentado, y han traspasado pues a sus dos mejores piezas, que son, o dos de las mejores, ¿no? Que era Peter Fairbanks y Eduard Cabrera. En general, pues un equipo que bueno, pues cortito de talento y bueno, que gasta poco. Eso sí, alguna pieza más veterana tienen comparada con los Nationals. Sí, tiene a Sandy Alcántara, que es el nuevo Luis Robert, ya que Luis Robert se ha movido, ahora queda Sandy Alcántara para hablar de todo el año que va a salir.
y bueno, pues es un equipo que le viene bien que estén ahí los Nationals para no ser el farolillo rojo, porque es un equipo que con esa inversión no acaba de competir como le pasa, por ejemplo, a sus vecinos de estado, a los Rays. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo que decía Sergi que es divertido de ver. Bueno, no digo que no sea divertido de ver, pero desde luego no tengo ganas nunca de poner un partido de los Marlins. O sea, me llama poco para cuando hay varias ofertas a la vez. Si es el único partido, pues me lo pongo encantado. Pero vamos, a poco que juegue otro equipo, no veo a los Marlins, sinceramente. Y Matiz bueno, rápido, yo reconociendo ya antes que veía partidos el año pasado de los Cardinals, ya la gente se puede hacer una idea que tengo algunas filias un poco extrañas. Un poco rara, sí. Me caen mejor los Cardinals que los Marlins. Pero sí, bueno, pues es un equipo que tiene poco, mejoró mucho el año pasado respecto al 24, puede seguir mejorando, sí, pero bueno, yo creo que a lo mejor el año pasado también fue un poco su techo con este equipo y nada, pues yo creo que se va a ver perjudicado porque los partidos entre los otros, o sea, se ve perjudicado por los Braves, pero también beneficiado porque entre el resto de los equipos se van a robar un montón de partidos. Yo creo que también a lo mejor eso le puede ayudar a sobrevivir y a disimular por el medio. Fernando, pues tampoco da mucho más de sí estos Miami Marlins en general, bueno, pues que parecía que el año pasado, pues, oye, vuelve a renacer Miami, pero no parece. No, a ver, es un equipo en crecimiento y eso no es poca cosa. Es un equipo que fue una agradable sorpresa, que es verdad que a lo mejor de cara a este año, pues es un club que va a notar la ausencia de tanto de Cabrera como de Weathers, pero cuentan con un mejor año de Sandy Alcántara siempre que permanezca en el equipo, porque se va acabando, digamos, el control sobre él y a poco que sea capaz de crecer respecto al tramo final de la temporada, en la cual acabó muy fuerte. No sé si Sandy Alcántara volverá a ser el ganador del Cy Young, pero ser un pitcher útil que refuerce a algún equipo aspirante a todo, ¿no? Eury Pérez es un jugador muy joven. Tienen a otros jugadores que no son tan jóvenes como Pérez, pero que sí que tienen potencial, especialmente Max Meyer, sobre todo si deja atrás tantos problemas de lesiones. Tienen promesas en lo que es la organización potentes, especialmente en el montículo, tanto Thomas White como Robbie Snelling, que cuentan con mucho predicamento respecto a lo que es el ranking de las 100 mejores promesas. Una de esas 100 mejores promesas es Owen Casey, que es la pieza obtenida en el traspaso de Edward Cabrera y que está llamado pues, a reforzar un ataque que no solo en ataque, sino también en defensa. Lo que en términos generales es valor. Es un equipo que hace bastantes cosas bien. El más llamativo es Kyle Stowers, ¿no? Por esa potencia que posee, ¿no? Y ya veremos si permanece en el equipo, porque hay cantos de sirena respecto a que siga vinculado el equipo, siempre que las cifras sean las correctas. Pero es un equipo que está en ascenso, que está en mejora. Iba a decirte también oportunidad para Christopher Morel, ¿no? Cambio de aires sí, que en teoría le puede venir bien y aunque sea como DH, ya veremos cuál puede ser su rol, pues pueda volver a ser el Christopher Morel que apuntaba maneras en años anteriores. Y es un equipo que indudablemente se va a quedar un poco entre dos aguas respecto a lo que es el sótano de la división, que son los Washington Nationals y los tres equipos más poderosos de la división, ¿no? Los dos que nos quedan por delante, más el que quedó por detrás en la clasificación. Pero todo lo que sea el ir progresando, mantenerse, ir creciendo el equipo, un equipo joven y sacando el máximo partido si es una buena campaña para Sandy Alcántara, que volverá a ser protagonista en los rumores de traspasos, pues no sería un mal balance para los Rays. A pesar de todo ello, pues 15 de 15, ¿no? Es decir, últimos en asistencia público al campo, lo cual pues hay cosas que nunca cambian, ¿no? Y es precisamente el poco atractivo que generan los Marlins entre su parroquia, por desgracia. Pasamos por el equipo que fue eliminado precisamente por los Marlins de la postemporada, ¿no? Que nos ponen aquí en el chat, los New York Mets, que bueno, pues se quedaron cortos, Carlos, 83-79 estos New York Mets, que bueno, creo que había un dato que ningún equipo con 3 candidatos a MVP se había quedado fuera de la postemporada
Y bueno, pues los primeros de la historia, los New York Mets 2025, con Juan Soto, Francisco Lindor y Pete Alonso en esa terna, y se quedaron fuera de la postemporada. Bueno, un equipo de los Mets, que ahora me dirás tú, pero bueno, parece renacido, ¿no? Lo hablábamos previamente con John, pero es un equipo que cuando decimos que no tiene nada que ver, no es un cliché, es que bullpen completamente nuevo, un ace completamente, básicamente 4 jugadores de la rotación no estaban, perdón, 3 jugadores de la rotación no estaban a principio de la temporada pasada, 4 jugadores en el line-up, unos Mets que les han hecho un lavado de cara real. Sí, voy a decir unos cuantos fichajes, pero voy a dejarme la mitad porque desde luego este año la tienda de los Mets va a vender camisetas por un tubo porque los jugadores del año pasado no queda ninguno. Entonces, no. Yo creo, pues desde Bichette, Kimbrel, Bruján, Luis Robert, Luis Ángel Acuña, Polanco, Williams, bueno, Semien, es que jugadores que van a jugar aparte este año, no son jugadores de fondo de armario y tal, son jugadores que van a ser titulares sin duda y le salió caro ese puesto, ese último partido casi a Cohen, que tiene que gastar este año 400.000 millones en recuperar el equipo por un partido. Porque si el año pasado hubiese entrado en playoffs, a lo mejor no hubiese tenido que gastar tanto. Y desde luego, si el año pasado todos durante toda la temporada nos parecía que era un claro candidato a competir por todo, este año con estos fichajes de relumbrón y con jugadores contrastados, muchos, y pues yo creo que es un equipo que si no aspira a todo, o sea, si no llega casi a las World Series sería un fracaso por la millonada que se van a gastar. Ahora dirás la pasta que se gastan, pero otra vez. Pero debe meter, bueno, o sea, terrible esto. Y bueno, pues tienen un buen infield, quizá de los mejores de la liga, si no el mejor, y han mejorado mucho lo que decías, todos los aspectos del juego, y solo realmente casi si no ganan las World Series o no llegan a las World Series, por lo menos va a ser un año, se puede casi hablar de fracaso con este equipo que han montado. Así nada, bueno, dejo paso. Sergi, eso, hemos dicho antes que los Yankees eran el segundo equipo, me he equivocado yo, eran tercero, porque el segundo son los Mets, 368 millones, que se dice pronto, claro, todos los fichajes que ha dicho aquí Carlos, pero bueno, lo que decía aquí Ger en el chat, que Cohen picado porque los Dodgers le han robado a Tucker y a Díaz, ¿no? La verdad es que bueno, ha metido mucho dinero, pero es que, claro, ya no solo el dinero, es el repaso, ¿no? Tobias Meyer, Brian Hudson, Luis García, Luke Weaver, Devin Williams, Freddy Peralta, Robert, Marcus Semien, Polanco, Bobby Chet. O sea, es que estamos hablando de 10 de 26, 11 de 26 de la franquicia. Sí, he de decir que no soy muy objetivo porque los Mets me caen mucho mejor y nuestro querido John Molinero es de los Mets, pero si antes me metía con los, si antes me metía con los Yankees, a ver, los Mets el año pasado con la inversión que dices tú no se metieron ni a playoff. O sea, que yo correcto. Le doy muchos palos al equipo de la ciudad, pero los Mets el año pasado fue histórico lo que pasó, pero a niveles desastrosos. Entonces, bueno, es que es lo que dice Carlos. Yo es que es un equipo que lo veo de o World Series or bust, como dicen en América. O sea, no le veo punto medio. No veo que se metan a playoff y digas, ostras, qué bien. Es que es un equipo que se va a meter a playoff, por supuesto. O sea, es que no hay ni dudas de eso. Es un equipo que se tiene que meter a playoff sí o sí. O sea, no podemos debatir eso, porque si debatemos eso, el listón sería demasiado bajo. Es un equipo con Lindor, con Juan Soto, ya con eso aspiras a mucho, por mucho que has perdido a Pete Alonso. Tienes 2 de los mejores jugadores de la liga. Luego sí que es verdad que los fichajes que han hecho, a ver, Marcus Semien para mí ya dio el año pasado bastantes atisbos de que su carrera había dado un bajón muy fuerte. Ya, el año pasado, sí que es verdad que el año pasado podemos decir, es que los Rangers el año pasado dieron atisbos todos de que su carrera estaba acabada. Puede ser también, ¿eh? Eso es un argumento válido, porque el año pasado sí que es verdad que los Rangers, bueno, desde que ganaron la World Series ya se les acabó la brujería que tenían ahí puesta en el equipo. Pero sí que es verdad que es un equipo que de los Mets poco puedes decir. O sea, la plantilla es muy buena, son de los mejores bateadores de la liga. Sí que esperas que Bobby Chet pues, les dé un salto de calidad muy grande. Luego también jugadores, por ejemplo, como Francisco Álvarez, que el año pasado bajó bastante el catcher, esperemos que dé un poco más. Como digo, Marcus Semien, veremos si lo del año pasado fue que los Rangers eran muy malos o ya que Marcus Semien está ya llegando al declive de su carrera. Y de picheo, pues no tengo mucho que decir. O sea, de picheo a mí me gusta bastante. Con el fichaje de Peralta, creo que se refuerza muchísimo. Que Kodo y Senga mejore bastante. El año pasado Senga es verdad que se cayó mucho. De lo que todos pensamos de Senga, el año pasado Senga acabó bastante mal.
para todos los que pensábamos de lo que iba a ser Senga, y me parece un equipazo. Y sobre todo los Mets, aparte de lo que he dicho porque es un equipo que me cae bien y por John, también es un equipo que le tengo mucho cariño porque nos ha quitado este año del debate de Luis Robert, que era insoportable y que yo ya no podía un año más. Yo no podía un año más llegar hasta a mid-season con el tema de Luis Robert. Veremos también cómo sale Luis Robert, que Luis Robert, ya quitando la coña, es verdad que era un jugador que parecía Barry Bonds y llevaba 2 años, en mi opinión, ya bastante pobres. Entonces veremos si lo recuperan, porque si lo recuperan es un outfielder de poder que puede dar muchísimos bateos a los Mets importantes. Entonces también me parece otra de estas incógnitas. Pero quitando incógnitas como Luis Robert o Semien, ves la alineación de los Mets y poco se puede decir. La cosa es eso, que la presión no es meterse a playoff como el año pasado. Porque el año pasado hicieron el ridículo y no se metieron a playoff. Este año al meterse a playoff ya lo damos todo por supuesto. El techo de estos Mets son las World Series y están hechos para ello. Bueno, primero vamos a decir 2 cosas. Nos dice Ger que, claro, ese vestuario lo van a tener que llevar de convivencias espirituales, nos dicen por aquí, para centrarlos un poco. A paintball que no vayan, mejor. Tiros en la nuca. Claro, después, otra cosa, lo que nos pone aquí Xavi, Soto, Bichette y Polanco jugando los 3 en nueva posición. Lo que aguanta Luis Robert. Vamos a ver. En fin. O sea, este equipo por plantilla, claro, lo que dice Sergio es cierto, Fernando. O sea, por lo que te gastas y por lo que hay que aspirar a las World Series. Pero también, pensándolo fríamente, tampoco es un equipo que no deje de tener incógnitas. Y no pocas. El año pasado la sensación que quedó era que había que hacer algo. Y lo que ha habido es, hasta cierto punto, casi una verdadera revolución, ¿no? Han salido muchas voces autorizadas en el vestuario, gente con un prestigio contrastado, ¿no? A Pete Alonso ni siquiera le hicieron una oferta para continuar con el equipo, ¿no? Y la verdad que hay no pocas incertidumbres respecto a este club. Creo que certezas podemos tener, más allá de que si Lindor está para el Opening Day o no. Juan Soto es un bateador increíble y en ese sentido no va a haber ningún tipo de problema. Pero yo tengo mis dudas respecto a ver qué tal se comporta Bobby Bichette en la esquina caliente. No es lo mismo jugar en el shortstop, no es lo mismo jugar en segunda base como lo hizo limitado en las World Series del año pasado, que hacerlo en la esquina caliente. Y ya ha habido algún que otro vídeo en el cual se han visto las dificultades de Bobby Bichette, porque se llama la esquina caliente por algo, ¿no? Porque la bola llega en un santiamén. Jorge Polanco, sobre si vaya a ser primera base o DH. Yo creo que nadie pueda confundir a Jorge Polanco a la hora de compensar la ausencia de poderío que se pierde con la marcha de Pete Alonso. Marcus Semien, yo creo que la defensa la va a aportar. El ataque, el bate, tengo más dudas, ¿no? En ese sentido. Luis Robert, ¿va a estar disponible o no? Está por ver. Hay muchas incógnitas respecto a lo que pueda hacer, por ejemplo, Luis Robert. Nota positiva, pues que en teoría ellos tienen altas expectativas en un chico, en lo que a bateador se refiere, un outfielder, que es Carson Baines, que en principio es su gran promesa como jugador de posición. Como pitcher, pues tiene unos cuantos. El más significativo, probablemente, o el que tiene el techo más alto, es Nolan McLean, que va a ser gran candidato a Rookie del Año, siempre que Connor Griffin de los Pittsburgh Pirates no lo impida en la Liga Nacional, y que si el Team USA llega hasta la final sería básicamente el que le tocaría para lanzar para los estadounidenses. Freddy Peralta, la verdad que es una adquisición fantástica. Clay Holmes, la verdad es que hizo una labor más que aseada con lo incierto que era pasar de relevista a precisamente jugador que forma parte de la rotación. Manea fue para él un año perdido por distintas circunstancias, y la clave de todo este grupo yo creo que es Kodai Senga. Kodai Senga es el jugador que le puede permitir dar el salto cualitativo a lo que a la rotación se refiere. Tiene no pocas opciones. Recordemos que ya vimos, por ejemplo, a Jonathan debutar con el equipo el año pasado. El bullpen se ha reforzado bien, yo creo que con Devin Williams, que vuelve a coincidir con el presidente de operaciones beisbolísticas, con David Stearns, que ya estuvo con él en Milwaukee, intentando hacer olvidar a Sugar, que
obtuvo una oferta mejor parte de los Dodgers y ni siquiera se dignó a llamar al equipo a los Mets, oye, que si me la mejoráis o me la igualáis, ¿no? Dejando muy claro que Sugar quería marcharse a La La Land, ¿no? Y en principio, lo que fue por un lado un equipo o de los presupuestos más altos, el que peor se gestionó o el que el peor rindió, claramente, porque el dispendio por parte de Steve Cohen es bastante notable. Se espera que, al igual que, por ejemplo, Atlanta, este año pues revierta la situación, ¿no? Y que sea un equipo aspirante a destronar a los Philadelphia Phillies a la hora de hacerse con el título divisional, ¿no? Pero está por ver. Hay muchas incógnitas respecto a estos los New York Mets. Puede tener un techo bastante alto, al igual que puede tener un suelo bastante bajo. No estoy diciendo que vaya a ser pues como el año pasado, pero me sorprendería que fuera como el año pasado, es decir, un récord en torno al 50%. Absolutamente no. Hay mucha incertidumbre respecto a los New York Mets. Necesitan, por otro lado, pues que bueno, pues todos estos jugadores con cambios de posiciones, cambios yendo a la gran manzana, pues sean capaces de adaptarse bien. Si no, pues una temporada muy, muy, muy larga para los metropolitanos. Ya vamos a pasar. Último equipo de esta nacional, Carlos, los Philadelphia Phillies, que bueno, ganaron la división 96-66 la temporada pasada, perdieron en esa serie divisional contra Los Ángeles Dodgers por un abultado 3-1. Y bueno, la verdad es que la sensación que dejaron los Phillies es que les faltaba algo para competir. Y bueno, en general, Carlos, pues un equipo que más bien pues lo que ha ido es perdiendo piezas por el camino, ¿no? O sea, ahora mismo pues la rotación es peor sin Ranger Suárez. Es verdad que bueno, pues ahora subirán a jugadores, han reforzado bullpen, un fichaje interesante ahí en Adolis García, pero en general una franquicia que más continuista, ¿no? Es un poco los Yankees de la Nacional. El micro, Carlos. No pasa nada. Ahí está, otra vez. Es lo Perdón. que... Perdón, es un equipo que lleva un montón de años siendo un equipo potentísimo, como parece que ser muy dominador, no sabemos la alineación de memoria de los Sí. Phillies, pocas dudas con quién va a jugar, pero es un equipo que no ha ganado. Y entonces al final pues se ha quedado un poco ahí en tierra de nadie en el sentido de que no lleva títulos, pero sí es un equipo en principio potente, pero menos potente que el año pasado, como comentaba Sabri. Yo creo que han perdido piezas en el Ranger Suárez, lo van a echar de menos, pero yo creo que tiene un problema muy grande también en el outfield, que es un equipo que en el outfield es un poco más flojo de lo que debería ser un equipo que pretende competir por una división tan dura y sobre todo si quieres luego hacer algo más en octubre. Es un equipo, bueno, que Wheeler está recién operado, a ver cómo sale de eso, que esperemos que bien. Aaron Nola el año pasado tuvo un año muy flojo, puede ser que sea el comienzo de un declive o que siempre haya sido un año bache. Y bueno, pues el año pasado, el año que hizo Christopher Sánchez y Luzardo, bueno, pues fue increíble y no sé si van a poder repetirlo. Si lo repiten, pues van a tener muchos partidos ganados los Phillies, pero lo tienen complicado. Yo creo que es un equipo que con el fichaje prácticamente único, así como el rumbrón de Adolis García, pues poco van a mejorar respecto al año pasado y como mucho van a empatar. Yo creo que es un equipo que en teoría debe ser como mucho igual que el año pasado, pero yo creo que va a ser peor y bueno, pues no sé qué opináis el resto, pero me parece que es un equipo que ya sus fichajes este año han sido renovaciones desde Real Muto y Schwarber, y son sus fichajes de este año, son donde han gastado el dinero y aunque sea un equipo que gasta, no es un equipo que haya apostado por una clara mejoría. A eso iba porque 155 millones, 5 años, 45 por 3 que le dieron ese fue el primero a Schwarber, este segundo 45 por 3 a Real Muto, Sergi, 311 millones, cuarto equipo de la competición que más gasta. Y en realidad no he mirado el dato, pero tiene que ser el equipo de la competición con más edad. O sea, y si no, pues, y si no lo es, pues tiene que estar ahí. Y lo que decíamos un poco de los Yankees, ¿no? Es la misma franquicia, el mismo equipo, lo mismo todo. Ahora sin Castellanos además cortado, con todos los problemas que ya hablamos en el último podcast. Pero sinceramente llega a un punto en el que dices, bueno, está bien, mola este equipo, pero es exactamente lo mismo
hemos visto estas temporadas. O sea, es exactamente lo mismo. Sí, yo no sé si lo que voy a decir es un poco un popular opinion, pero sí que los Phillies es un equipo desde que jugaron las World Series que perdieron contra Houston, a mí me han dejado un poco frío, porque han llegado lejos en playoff, nadie lo niega, pero ¿cuáles son las aspiraciones de Filadelfia? Es que es la cosa aquí. Claro, o sea, si se mete Miami a playoff, es la hostia, pero si se mete Filadelfia a playoff y pasa una ronda, no es muy buena temporada. O sea, es la verdad, es que Filadelfia es un equipo que estaba hecho para ganar. Y sí que es verdad que si a Atlanta le metió muchos palos con merecimiento, pero Atlanta ganó al menos unas World Series contra el mismo equipo, contra Houston. Pero Filadelfia se quedó a las puertas y desde entonces no es que haya vuelto a las World Series, que no ha estado tampoco no ha estado cerca. Seguramente el año que lo tuvo más cerca y hicieron bastante ridículo fue contra los Diamondbacks. El año que los Diamondbacks llegaron a la World Series, que teniendo ventaja de campo perdieron. O sea, fue bastante nefasto lo que pasó este año, bastante ridículo perder contra ese equipo de Arizona. Y es un equipo que, como dices tú, van pasando los años. Sí que es verdad que es un equipo que seguramente sea de estos boteos, que es el equipo por antonomasia del power hitting, porque es un equipo que en poder es una barbaridad, porque tienes a Trey Turner, tienes a Kyle Schwarber, tienes a Bryce Harper, tienes a Alec Bohm, te traes a Adolis García, que tiene a Adolis García. Adolis García lo que tiene es que o te mete el strikeout en 3 bolas que van a 50 inches del home plate, o te mete un home run que te la saca del campo, porque Adolis García es eso, no nos engañemos. Es un jugador que, en mi opinión, que se me entienda bien, es un jugador con poco IQ a la hora de batear, porque va a muchos balones muy fuera, pero sí que es verdad que es un jugador que, cuando está bien, es un jugador increíble en tema de bateo. También Adolis García, esos jugadores que yo lo pongo bajo la sospecha. Marcus Semien lo he puesto bajo la sospecha, pero Marcus Semien ha tenido una carrera muy buena en la MLB. Adolis García sí que lo pongo mucho sobre la sospecha de que hizo el año de las World Series, que fue el jugador más importante de esos Rangers junto a Corey Seager, pero desde entonces no lo he visto ni un jugador average, Lo he visto un jugador peor que eso, O sea, yo soy jugadores que los pongo. Sí, lo pongo en jugadores de estos bajo la lupa, pero yo creo que lo que va a notar más el equipo de Filadelfia es el tema de los pitchers. O sea, sin Zach Wheeler, sin Ranger Suárez, lo van a pasar muy mal, porque es que al final Christopher Sánchez el año pasado fue increíble, fue de estos jugadores candidatos al Cy Young, uno de los jugadores que más entradas pichó seguro, porque yo, anda que no me acuerdo de ver el año pasado partidos de Christopher Sánchez de 8 o 9 entradas incluso, pichando todo el partido. Luego Luzardo lo hizo muy bien, pero claro, es que aparte de eso, Aaron Nola, decía Carlos que el año pasado ya metió un bajón. Yo creo que porque Carlos es muy generoso, porque Aaron Nola, yo para mí, todo el contrato que ha tenido en Filadelfia ha sido bastante por debajo de lo que le firmaron los Phillies. Y luego ya jugadores como Tijuana, Walker, jugadores así que no me espero nada de ellos. De los jugadores que se han ido de Filadelfia, a ver, Nick Castellanos ya el año pasado sí que metió un bajón muy fuerte. Otro jugador, Nick Castellanos, que iba muy, muy fuera de la strike zone en muchas ocasiones. Si Adolis García he dicho que es un jugador con poco IQ en el home plate, hombre, Nick Castellanos también pecaba mucho de eso. Toda la carrera ha sido Nick Castellanos. Lo que pasa es que Nick Castellanos, aparte de eso, perdió el poder que le caracterizaba. Que Nick Castellanos, por poner un ejemplo de un jugador que es al revés, pero para bien. Kyle Schwarber es un jugador que es verdad que hace muchos strikeouts o que tiene un average muy bajo, pero es un jugador que te mete una barbaridad de home runs. Nick Castellanos ya había perdido eso, entonces me parece que pues era un jugador que es una baja que no van a notar mucho los Phillies. O, por ejemplo, Stram lo pueden notar en el bullpen, sí, porque era al final seguramente el reliever que más metían los Phillies el año pasado, el zurdo. Pero tampoco creo que se vaya a notar mucho. Yo creo que lo de Philadelphia va a notar más la baja de Zach Wheeler y Suárez. Y que, como decís vosotros, la plantilla ya va envejeciendo y que no sé si la ventana se les está acabando. Yo creo que este año puede ser el último año de ventana real de estos Phillies por edad y por contratos. Pero aún así, claro, la división es muy fuerte, los Braves van a mejorar. La Nacional, no vamos a hablar de los equipos buenos de la Nacional porque es por otro podcast. Entonces, bueno, veremos. Sí que es verdad que por nombres, como digo, la alineación de bateo al menos, como digo, es la alineación por antonomasia de poder de la liga, porque por nombres es buenísimo. Fer, pues la verdad es que ya, pues, recupera Alvarado, nos pone por aquí. El bullpen fue lo que les lastró la temporada pasada. 4 jugadores nuevos. Johan Durán, que lo traspasaron a mitad de temporada el año pasado. O sea que, bueno, es un equipo que sabe dónde había que atacar, lo han resuelto, pero bueno, hay, pues igual que los Mets, bastantes dudas, menos, pero alguna que otra sí hay. Sí, el tiempo pasa y coincido, yo creo que si no es el último año con opciones reales para los Phillies, no digo que no puedan ser competitivos en 2027. Pero especialmente en 2026, porque, claro, todos cumplen años. Bryce Harper, que ya veremos si vuelve a ser élite, como dijo el
el general manager, bueno, presidente de operaciones beisbolísticas, Ted Dombrowski, lo cual le hizo que se picara bastante Bryce Harper. El año fue muy positivo, quizás no excelso como en temporadas anteriores, pero yo creo que no hay que dudar sobre la valía de Bryce Harper. Y tienen no pocos jugadores que indudablemente van a ser, pues eso, que los estragos del padre tiempo se pueden notar, ¿no? Podremos pensar en una temporada con 56 home runs por parte de Kyle Schwarber. Yo creo que es irreal. Se puede pensar en un bajón. Trey Turner ganó el título de media de bateo. Bryce Harper a mí me parece extraordinario, pero tengo dudas sobre qué es lo que puede dar de sí, por ejemplo, Alec Bohm y Bryson Stott, ¿no? En tercera y segunda base, respectivamente. ¿Qué tal JT Realmuto, que ya tiene 35 años detrás del plate, lo cual es un desafío? Adolis García ha experimentado un bajón en años anteriores, que va a ser mejor que evidentemente que Nick Castellanos, faltaría, pero no estoy seguro si va a ser suficiente para poder compensar lo que por otro lado pueden ser las carencias. Tienen grandes expectativas en otro chico que tiene todas las opciones, incluso alguna que otra más, para ser el center fielder titular, que es Justin Crawford, que también es una gran promesa del equipo, al igual que entra Andrew Painter, que a ver si al fin termina de cuajar y debuta con el equipo y cumple con tanta, pues eso, con tanto futuro. En el caso de Zach Wheeler, se espera que vuelva en algún punto entre abril y mayo, porque tiene que recuperarse de su cirugía, de síndrome del opérculo torácico, que me encanta esa operación. Aunque a los jugadores quizás no tanto. Y la verdad es que cuando vuelva, con su edad, pues va a ser desafiante. Christopher Sánchez fue el segundo mejor pitcher de la Liga Nacional solamente por detrás de Paul Skeens. Luzardo tuvo un muy buen año, algo desigual, pero peor no lo puede hacer Aaron Nola. Y Taijuan Walker es la gran expectativa para reforzar esa rotación. La buena noticia es que Joan Durán va a tener toda la temporada. José Alvarado, después de cumplir su positivo, pues va a estar previsiblemente toda la temporada. Brad Keller me parece que es un fichaje interesante, que lo hizo muy bien con los Chicago Cubs para reforzar el bullpen, que siempre ha sido el talón de Aquiles de este equipo en años anteriores. Pero es un club que, igual que puede ganarte la división, puede acabar tercero de la misma. Por eso, ¿no? Con el paso del tiempo y sobre todo con la esperada mejora tanto de los Mets como de los Braves, con lo cual se abre lo que viene siendo en los últimos tiempos lo habitual, ¿no? Que es una lucha a tres bandas, ¿no? Entre los tres equipos por hacerse con el título divisional, sin un panorama, a mi modo de ver, excesivamente claro, que cualquiera de los tres pueden ganarlo, con sus luces y con sus sombras. Bueno, pues vamos a hacer predicciones de división, así rápido, antes de llegar a las 2 horas, que si no Javi nos dice algo. Carlos, dime americana, después nacional. Americana, Blue Jays, Orioles, Red Sox, Yankees y Rays. Wow. ¿Sergi? Una pregunta, ¿los Yankees con récord negativo o no? Porque recordemos que llevan desde siglos, bueno, desde hace milenios, eones de tiempo que no terminan con récord negativo. Pues igual es que en esa división el 50 va a ser carísimo. No sé, igual se quedan en el negativo. El 50 no te garantiza nada en esa división, desde luego. Yo voy a decir un Blue Jays, Red Sox, Yankees, Orioles, Rays. Vale, ok. ¿Y en la nacional? Y en la nacional, aquí ya tenía más dudas. Carlos, voy a decir, Carlos, no me has dicho la... Espérate, no me lo digas, ahora me lo dices. Fernando, que Carlos no me ha dicho la nacional, ahora seguimos en orden. Pues yo apuesto por Blue Jays, Red Sox, Yankees, Orioles, Rays. Vale, yo voy a decir Blue Jays, Orioles, Yankees, Red Sox y Rays. te falta decir Orioles tú el primero, Adri, ¿eh? No te has atrevido a No. Tendría que haberlo hecho. Sí. Tendría que haberlo hecho, pero no. No quieres ser mal agorero, ¿no? Todo. Claro, exacto. Bueno, Jafer Bachir dice Yankees, Blue Jays, Orioles, Rays y Red Sox los últimos. Pero yo creo que lo quiere gafar un poco, ¿eh? Creo que quieres gafarlo, ¿eh? O sea, Tiene pinta. Que aquí hay un contragafe clarísimo, ¿eh? Bueno, vamos a ya con la nacional, Carlos. Pues la nacional digo Mets, Braves, Phillies, Marlins y Nationals. O sea, Okay.
Yo Los por últimos mucho creo que son Uy, empates perdona. para todos. Dime, Sergi. Yo, o sea, Carlos me lo ha robado, pero es que no puedo cambiar. O sea, Mets, Braves, Phillies, Marlins y ya en el último puesto, pero ya si pudiera ser en otra liga, los Nationals. Que creo que van a competir, que creo que van a competir, Triple A. lo digo por ser creo que van a competir, lo digo en serio, por ser el peor récord de la liga. Puede ser. Ahí con los Colorado Rockies. Fernando. Ay, mis Rockies. Phillies, Braves, Mets, Wow. Marlins, Nationals. Ok. Vale. Yo tengo Braves, Mets, Phillies, Marlins y Nationals. Todos distintos. Todos distintos. Sí. Wow. Así algunos lo habremos adivinado. Sí, a ver. ¿Te imaginas que? O Mira, sea, los Marlins, o sea, a la televisión, sí. mira que Los solo Nationals, puede haber- campeones divisionales, ya lo sabemos. Claro. Con Mira 160 que- victorias. Mira que solo puede haber, creo que como 60, 80 predicciones o algo así. Pues hemos dicho 4 distintas, igual no predicimos ninguna. O sea que, bueno. Oye, pues este podcast, pues poco previa del World Baseball Classic, previa de estas divisiones poco más largo de lo habitual, pero ha quedado bastante bien. Gracias, Fernando, por el tiempo, el análisis y todo, y por pasarte un año más. A vosotros. Un placer. Nada, Sergi, muchas gracias por a ver qué acertamos y qué no acertamos. Sí, un podcast que seguramente en unos meses quedará para los anhelos de la historia y que para bien o para mal seguro que veremos con mucho disfrute. Y bueno, nos vamos Eso acercando es. a la temporada, así que con muchas ganas. Venga, chicos. Venga, nos vemos, chao. Y nada, Carlos, sano y salvo y solo ahí te has enfrentado hoy a un peligro peor, que es las predicciones de pitches salvajes. Sí, bueno, estas dos divisiones no me afectan mucho, entonces, bueno, vamos a. Te da igual, ¿no? Y ya cuando lleguemos al oeste ya hablaremos de otras cosas. Así que nada, Muy bien. encantado. Pues nada, nos vemos en la próxima, chao. Hasta luego. Y nada, pues gracias a todos los que habéis estado hoy en el chat. La verdad es que un chat bastante participativo hoy, con muchas cosas. Y nada, os emplazamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Pitches Salvajes Podcast, el Substack para ver las previas en castellano de todos y cada uno de los equipos de la MLB. Y bueno, pues la semana que viene, pues gracias también a los que os escucháis en podcast y nos veis en YouTube, y os recordamos que a la semana que viene en twitch.tv/Pitches Salvajes Podcast vamos a hablar de las divisiones centrales de la en general, invitado a confirmar, pero bueno, como siempre, con alguien que sepa mucho más que nosotros de béisbol, que no es difícil. Nada, nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. Chao.